De manera extraordinaria, express y pactada entre el Gobierno y Podemos. Así es, la regularización masiva de inmigrantes, anunciada ayer y aprobada hoy mismo en el Consejo de Ministros sin pasar por el Congreso. Podrá acogerse cualquier inmigrante que lleve 5 meses en España, pero ojo, porque no será necesario presentar un padrón. Bastaría con un informe de citas médicas, un billete de autobús o un simple justificante de envío de dinero. Además, otra condición es no tener antecedentes penales, pero ojo, relevantes. Habrá que ver qué es para este Gobierno relevante o no. Un acuerdo al que llega con Podemos, uno de los socios más díscolos y que menos peso había tenido en esta legislatura, y que sin embargo contenta con una medida de tal envergadura. Y ojo, porque Podemos estaría dispuesto a estirar más este chicle y duplicar esta regularización. Mientras Europa continúa endureciendo sus medidas migratorias, España vuelve a apostar por sus puertas abiertas sin control. Pero hay más: todo aquel que presente la solicitud suspenderá de forma automática los procedimientos de retorno y las órdenes de expulsión por infracciones administrativas o por trabajo sin permiso. El Gobierno nos intenta vender esta medida como una política migratoria basada en derechos humanos, aunque eso suponga seguir abriendo las fronteras de un país en el que el Gobierno comienza a mirar más por los inmigrantes en vez de por los propios españoles. Un Gobierno que aprueba esta medida por Real Decreto porque sabe que si lo lleva a votación en el Congreso, una vez más, no contaría con los apoyos necesarios. ¿Qué tal están? Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo día a Dando Caña. Por delante ya saben 2 horas de programa en los que vamos a intentar resumirles toda la actualidad política del día de hoy, aunque ya les adelanto que es mucha. Empezaremos, como no podía ser de otra manera, por esa regularización masiva que pretenden llevar a cabo el Gobierno con Podemos. Esta misma mañana se aprobará en el Consejo de Ministros y, como les decía al inicio del programa, no pasará por el Congreso porque se trata de un Real Decreto, es decir, no necesita el aval de la mayoría en el Congreso. También hablaremos de ese decreto ómnibus, y es que hoy en el Congreso, a partir de las 12, hace apenas 2 minutos, ha comenzado ese pleno extraordinario para la votación de ese decreto ómnibus en el que se intenta meter, como nos viene acostumbrando el Gobierno, un popurrí de medidas para aprobar de golpe, pero ya les adelanto que el Partido Popular, Vox y Junts habrían anunciado su no a ese decreto, por lo que todo hace indicar que de nuevo no saldrá adelante. Eso sí, la votación será a partir de las 5 en la Cámara Baja. Y hablaremos también de ese apartado internacional de los movimientos que pretenden llevar a cabo en la zona del Ártico. Todo ello se lo iremos detallando, se lo iremos contando como siempre en el programa de hoy, pero antes presento a las personas que me acompañan hoy aquí. Con nosotros está Miguel Ángel Gómez. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días en este día lluvioso. Y también Arturo Moreno. Muy buenos Natalia? días. Buenos días. Una jornada intensa la que nos espera. De momento somos solamente 3 en mesa, se irán añadiendo, se irán acoplando más personas a lo largo del programa, pero vamos a empezar, como siempre, hablando del tiempo, porque aunque ya no es una noticia, lo cierto es que el viento y las lluvias vuelven a estar muy presentes en nuestro día a día. La EMET mantiene avisos en 14 comunidades por distintos fenómenos meteorológicos, desde lluvias intensas y riesgo de desbordamiento de ríos hasta aludes en zonas de montaña y fuertes rachas de viento. Galicia, Asturias, Cantabria y el País Vasco están en alerta roja por fenómenos costeros, con olas que podrían superar los 10 metros y riesgo de inundaciones y cortes de carretera. Y la imagen más repetida en todo el país es esta que están viendo, corresponde a Zaragoza, pero prácticamente en todas las ciudades se está lloviendo y hay lluvia, paraguas y mucho agua para lo que resta de semana, y eso que lo acabamos de comenzar. Y de esta imagen de lluvia nos vamos a otra que también comienza a ser repetitiva a lo largo de los últimos días, que son los tractores vuelven a tomar las calles, esta vez en Valencia. Los agricultores claman contra la competencia desleal. Cientos de agricultores toman las calles de Valencia para denunciar la amenaza que los acuerdos internacionales suponen para la soberanía alimentaria. La protesta ha puesto el foco en la paralización definitiva del acuerdo de Mercosur y la defensa de un sector que se siente al límite por la competencia desleal y los cambios legislativos. Ojo, porque tienen una fecha marcada en rojo, que sería el próximo 29 de enero, es decir, el próximo jueves, porque el sector agrario convoca una gran tractorada y manifestación ahí, en Valencia. De nuevo, el acuerdo de Mercosur, Miguel Ángel, vuelve a poner en pie a los agricultores, que si bien es cierto que habíamos comentado que se ha paralizado de momento este acuerdo, siguen considerando que están en una desventaja con respecto a otros países. Sí, es que es evidente, vamos a ver. El acuerdo Mercosur, aparte de que tiene un desfase temporal de 25 años
y se está haciendo con el planteamiento de una política económica de hace, si no 25 años, sí 15, y no tienen en cuenta a los chinos, que les van a romper mucho los esquemas de lo que se espera con este acuerdo. Es un acuerdo con efectos desiguales. Tiene un efecto distinto en el norte de Europa que en el sur, y un efecto distinto en la industria que en el campo, tanto en la parte agrícola como en la parte ganadera. Y bueno, al beneficio del norte se compensará con la desventaja y la pérdida económica del sur, evidente, porque el equilibrio se logrará, sí, será beneficioso a nivel global para Europa, pero no evidentemente será beneficioso para todos los sectores. Y además entra o sirve para extender una competencia desigual que ya se está desarrollando durante los últimos años entre los productos españoles, que tienen una serie de prohibiciones y de limitaciones incluso para la venta de ciertos productos, con artículos generalmente del campo que vienen de otros países en los que bueno, pues pueden utilizar fosfatos que aquí están prohibidos, y ahora mismo se admiten trazas. Bueno, pues si hay trazas quiere decir que ha habido fosfatos para el crecimiento y la protección de esos artículos. Hay artículos que aquí está prohibido venderlos, por ejemplo, con un determinado tamaño. Estamos pensando a lo mejor en las sardinas, algún pescado. Bueno, pues podrán llegar esos artículos de otros países y seguramente no se devolverán. Y bueno, pues eso naturalmente en un muy corto plazo de tiempo, provocará una crisis de, sobre todo, pequeñas puestos agrícolas, producciones, pequeñas huertas y demás, pues que desaparecerán porque no pueden competir con algo que, para empezar, el trabajo humano es mucho más barato, porque evidentemente no se le da toda la ventaja aquí, y luego encima el propio producto tiene unas ventajas que a ellos mismos no se les permite. Bueno, pues ya veremos si esto sale adelante. Yo la verdad que siempre he confiado que Francia se lo iba a cargar, pero es que Macron no funciona. No está por la labor. De nuevo, la deslealtad entre unos países y otros vuelve a estar en tela de juicio. Sí, bueno, vamos a ver, en ese tema yo creo que hay que establecer alguna serie de matizaciones. Vamos, yo particularmente siempre he sido defensor del libre comercio. Ahora bien, es decir, hay un tratado, por ejemplo, que no podemos olvidar, por ejemplo, entre Estados Unidos, México, Canadá, y otros tratados de libre comercio con otros países, etcétera, que en fin, yo creo que el crear zonas de influencia donde el mercado, digamos, único, que si no sería muy reducido, porque exclusivamente sería el mercado nacional, pues pueda ampliarse no solamente al mercado europeo único, sino también a otros países o a otros entornos internacionales, pues en principio no parece que esté mal. Ahora bien, el campo es una cuestión estratégica, es decir, en el campo nos jugamos la supervivencia del país, o sea, nos estamos jugando la soberanía alimentaria, nos estamos jugando que también se puedan mantener en los pueblos que la vida, nos estamos jugando también que los precios alimentarios al estar, si abrimos totalmente las fronteras y no protegemos el campo, pues al estar en ese vaivén, digamos, internacional, pues puedan subir de forma ilimitada porque no depende de nosotros. O sea, yo creo que es estratégico proteger el campo, con lo cual quiero decir, a mí no me parece mal lo de Mercosur, lo que me parece muy mal es la negociación. Y España tenía que haber defendido los intereses de los agricultores y los ganaderos. Es verdad, he leído que este acuerdo de Mercosur sería favorable, por ejemplo, para el aceite, sería favorable que para el vino, es decir, porque ampliarían sus mercados, y sería favorable también para la industria automotriz, que es una de las industrias que más aporta junto con el turismo al Producto Interior Bruto de España, etcétera. Pero es muy negativo en lo que respecta también, por ejemplo, a la ganadería, donde nos van a meter, por ejemplo, los brasileños pues, y los argentinos, posiblemente carnes hormonadas y donde con unos precios realmente muy bajos, o también para los temas avícolas, ¿no? Y yo creo que esto es centrar un poco la cuestión, es decir, no es oponerse a que haya un acuerdo constructivo y ampliar los mercados de los productores españoles. Lo que debemos criticar con absolutamente fuerza es el entreguismo del gobierno español, que no ha sabido defender los intereses de los agricultores y de los ganaderos en Europa. Y vuelvo a decir, es una cuestión estratégica, nos jugamos en el campo el futuro del país.
sin ninguna duda. Yo quisiera hacer un inciso. Yo soy partidario del libre comercio. Sí. Pienso que esa es la forma de lograr el desarrollo y el crecimiento. Pero el libre comercio se basa en unas pautas que en este caso de Mercosur no se cumplen. Y es la igualdad en la producción. Si no hay igualdad en la producción, no hay libre comercio. Sí. Y aquí no hay igualdad en la producción. Hay unas normas distintas para dos zonas. Incluso ya he comentado ya al principio que se van a llevar una sorpresa, o yo creo que se van a llevar una sorpresa, porque estamos pensando qué bien que nos viene Mercosur y vamos a vender más coches. Eso está en Mercosur, en los tratados y en los informes previos. Pero es que cuando se hicieron esos informes previos, que fueron aproximadamente hace entre 10 y 12 años, China no era un competidor en el automóvil. Y ahora lo es. Con lo cual se puede llevar una sorpresa que pese a que, bueno, nuestros coches van a costar menos en Iberoamérica, sí van a costar más que los coches que le llegan de China. Por lo tanto, esa ventaja que todo el mundo espera en España, por ejemplo, y muy en el norte, no digamos Alemania, igual se quedan con la miel en los labios porque no lo logran. Sí, estoy de acuerdo con lo que has dicho, porque claro, por ejemplo, para los productos que tienen ellos no hay los mismos controles medioambientales, es decir, no hay igualdad de condiciones, no solamente en el tema que medioambiental, sino también en otras de las variables que al final inciden en la competitividad, ¿no? Eso está claro. Y en cualquier caso, también parece ser, por lo que he podido ver, he leído sobre este tema hace unos días y tal, de que el Tratado de Libre Comercio, el Tratado Mercosur, Alemania y Ursula von der Leyen están empeñados en que entren en vigor. Que Francia, la mayoría de los diputados franceses han votado en contra, incluso han votado en contra, todavía no se ha producido una votación en el Parlamento, pero fundamentalmente Italia ha sido decisivo en la aprobación del Mercosur, que ha obtenido obviamente una serie de contrapartidas presupuestarias, es decir, Meloni al final ha apostado por el tratado por Mercosur, pero en fin, ha habido otros países que indudablemente han puesto reticencias. Me parece que en España solamente Vox ha votado en contra, porque tanto socialistas como populares han apoyado el acuerdo de Mercosur. Y parece ser que independientemente de que el asunto vaya al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ha habido una votación en el Parlamento que pide una consulta por si se han vulnerado algunos asuntos que de alguna forma inciden en los tratados fundacionales de la Unión Europea, pues que parece ser que va a entrar en vigor, ¿no? Están esperando, por lo visto, a que alguno de los parlamentos de Latinoamérica, tanto Brasil como Paraguay, Argentina, Uruguay, que son los 4 socios, lo aprueben. Por lo visto, la aprobación va a ser dentro de un mes o 2 y, desde luego, parece ser que lo van a, independientemente de lo que pueda decir el Tribunal de Justicia Europea, que tardará en pronunciarse como 2 años, que va a entrar en vigor, ¿no? Lo que está claro es que esta situación a los agricultores y ganaderos de nuestro país no les gusta. Veíamos esa tractorada en Valencia, también a inicios de semana la hacían en Zaragoza. Está previsto este jueves que haya movilizaciones en varios puntos del país y sobre todo una gran tractorada, una gran manifestación el próximo 11 de febrero en la capital madrileña. Hablamos ahora de lo que se está celebrando en el Congreso de los Diputados, porque está habiendo un pleno extraordinario para intentar aprobar ese decreto ómnibus. ¿En qué consiste? ¿Cómo están yendo estos primeros minutos desde el Congreso? Nos lo va a intentar resumir, nos lo va a intentar contar mi compañera Alba Sánchez desde Reacción. ¿Qué tal? Muy buenos días, cuéntanos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Así es. Ahora mismo en el Congreso se está intentando convalidar 2 decretos ley cruciales para el Ejecutivo. Por un lado, el decreto ómnibus, también conocido como el llamado escudo social, que incluye la revalorización de las pensiones con ese 2,7%, 2,8% más o menos. Y también incluye el aumento hasta el 11% de las pensiones no contributivas, de las pensiones más bajas, las mínimas, y del ingreso mínimo vital. También se incluirá en esa votación la prohibición del desalojo de personas en situación de vulnerabilidad sin darles una alternativa habitacional, así como el cortarles el agua, la luz o el gas. Y también otro decreto que se pretende votar esta tarde es el del decreto para las ayudas
al transporte. El Ejecutivo, el Gobierno, se encuentra en una posición muy complicada y es que el PSOE, a pesar de contar con apoyos como Sumar, Esquerra Republicana o algunos de sus aliados, ya cuenta con la negativa de PP y Vox, que han adelantado previa entrada a ese pleno extraordinario que votarán que no a esos decretos, dejando la pelota en el tejado de Junts. Una vez más, los socios independentistas tienen la decisión en sus manos. Junts ha exigido al Gobierno que abriese ese paquete de medidas, es decir, que se pudiesen votar de manera individual. El PSOE se ha negado, ha dicho que se vota todo junto o no se vota nada, y Junts hace tan solo unos minutos ya ha dicho que pretende votar esta misma tarde que no a ese decreto. Por tanto, estamos a las puertas de una votación, de esa votación de decreto en el Pleno extraordinario, que parece que se tumba antes de que se realice. Muchas gracias, Salva, y nos vamos a ir directamente hasta el Congreso de los Diputados porque hace apenas unos 15 minutos ha comenzado ese pleno extraordinario, como decíamos, con la vista puesta en aprobar ese decreto ómnibus, aunque eso sí, la votación será a partir de las 5 de la tarde. Escuchamos a Félix Bolaños en directo. Los afectados por los incendios forestales de este verano. Tercer bloque del Real Decreto Ley, medidas en materia tributaria. Modificamos el método de estimación objetiva del IRPF y del régimen simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca del IVA. Y también prorrogamos los incentivos fiscales a los vehículos eléctricos, las infraestructuras de recarga y las inversiones que utilicen energías renovables en los impuestos sobre la renta de personas físicas y también de sociedades. Último de los bloques de este Real Decreto Ley, las medidas de ayuda para comunidades autónomas y entidades locales. Actualizamos las entregas a cuenta a estas administraciones territoriales, dado que ante la situación de prórroga presupuestaria, las entregas a cuenta son el instrumento para dotar a comunidades autónomas y entidades locales de los recursos que necesitan y actualizarlos en este Real Decreto Ley, porque de no hacerlo, lo que estamos generando son unos resultados financieros que impiden trasladar las cuentas del año 25 al año 26. Mantenemos también en este Real Decreto Ley, de forma excepcional, en el año 2026, que el Estado autorice a la Comunidad Valenciana a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento Pues pretenden incluir en ese decreto ómnibus esa revalorización de las pensiones, también el desalojo de los ocupas que no puedan ser de forma inmediata, y esas ayudas al transporte también estarían dentro de esas negociaciones, dentro de este decreto que, como decíamos, el Partido Socialista y socios del Gobierno pretenden llevar en un mismo pack, mientras que otros partidos, entre ellos Partido Popular o incluso Vox, habrían pedido que todo esto se trocease para que cada ley, cada medida fuese votada de manera independiente. A la mesa se nos ha unido Miguel Ángel Durán. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué te parece este decreto ómnibus que pretende sacar adelante el Gobierno? A ver, es lo de siempre. Entre pillos anda el asunto y, sinceramente, un Gobierno que no tuviese a la ciudadanía como rehén para mantenerse en el poder, lo que haría es votar cada medida y se aprobarían aquellas que fuesen, pues en su caso, beneficiosas o que la Cámara entendieran que dan de aprobarse, y no este chantaje consistente entre me lo votas todo o vamos a perjudicar a los ciudadanos. En todo caso, veremos como siempre también qué es lo que Junts y sus socios votan esta tarde. Y nada, es más de lo mismo, es la corrupción y o sea, yo creo que cada día ocurren más cosas. Hombre, a lo mejor es que anímicamente, como dice el ministro, yo me encuentro un poco perjudicado, porque acabo de venir de Barcelona a Madrid en un tren de alta, yo le diría falta velocidad, y un trayecto de 2 horas y media, pues llevo 4 horitas metido en el tren. Ojo, pero con un sentimiento encontrado, porque por una parte pienso, gracias a Dios estoy vivo, porque han estado jugando con mi vida. Cada vez que viajaba yo en el AVE Barcelona-Madrid o Madrid-Barcelona, cuando iba a la velocidad que supuestamente estamos comprando, nos estábamos jugando la vida, porque si no ahora no reducirían la velocidad. Entonces, bastante cabreado con el señor Puente, el cambiante señor Puente en cuanto a sus explicaciones, y con ganas de que el asunto cuanto antes judicialmente se active para exigir las responsabilidades que yo pienso que tienen que ver con la corrupción
tienen que ver con la falta de control y es muy sencillo de entender. Si tú otorgas contratos públicos a determinadas compañías que parece ser que después pagan dinero a quienes han de controlarles, ya me dirán ustedes qué control puede haber sobre la ejecución de los trabajos en las vías. Pues el que da como resultado esto. Es decir, yo estoy muy de acuerdo con algún eslogan o alguna manifestación en el sentido de decir que la corrupción mata. Es que efectivamente, este es un ejemplo, la corrupción mata. Sin ninguna duda. Miguel Ángel, volviendo a ese decreto, volviendo Voy a al volver Congreso al de los decreto Diputados. porque si Perdón, porque me he ido... Sí, si tenemos Sobre las vías, sobre Óscar Puente, me he sobre ido todo el sobre gas mi- ferroviario hablaremos. Sí, tenemos que hablar de eso, hay que hablar largo y tendido, efectivamente. Respecto al decreto Omnibus, el problema es que, como muchos delincuentes, este gobierno es reincidente, porque esto ya pasó el año pasado. Y ya se intentó, bueno, pues tener el rehén de los pobres jubilados, entre los que me encuentro, en los que pues su subida de 30 o 40 euros al mes, si tienen suerte, pues depende de la decisión, en este caso incluso de los señores de Junts, que les importa un pimiento a los pensionistas españoles. Y bueno, pues el problema que tenemos es que en el decreto Omnibus no resulta lógico que se metan medidas completamente contrarias, porque ¿qué tiene que ver la jubilación con los ocupas? Absolutamente nada. Pero bueno, es la única manera que tiene el gobierno de intentar sacar algo, que sabe que no va a sacar casi seguro, porque si no sacó el año pasado el decreto Omnibus cuando tenía una situación bastante mejor respecto a sus socios, sabe que no lo va a sacar ahora. Pero es el sistema de propaganda frente a los suyos y el distraer a los contrarios. El sistema este, que vamos, no es de ahora. El sistema de entretener a los contrarios nos viene desde muy antiguo. O hay no sé si contarlo, que hay una anécdota en la antigua Grecia en el que un dirigente pues tenía un perro especial que había pagado una barbaridad por él y en un momento determinado pues no se le ocurrió más que cortarle el rabo para llamar la atención. Tan sencillo como eso. Cuando un amigo le pregunta, pero bueno, ¿cómo haces esto? ¿Cómo se te ocurre un perro tan claro cortarle el rabo que pierde interés? Y Alcibiades, que era el político que hizo esto, le digo, vamos a ver, en Grecia, ¿de qué están hablando ahora todo el mundo? Pues de tu perro y del rabo. No están hablando de lo que estoy haciendo. Claro. Esa es la política que tiene nuestro gobierno. Intenta relato. que se hable de todo, menos de lo que hace o de lo que no hace. Sí, vamos a ver, yo creo que primero aquí se quiere eludir nuevamente el Parlamento, lo cual refuerza los rasgos autocráticos del señor Sánchez y sus compinches, es decir, del gobierno. En segundo lugar, es otra vez la voluntad manifiesta de hacer trampas, es decir, de no jugar limpio, de enredar las cosas, enrevesar las cosas. En tercer lugar, aquí lo que se busca, como siempre, es el eslogan, es la consigna y es el relato, es decir, la oposición es antisocial. Han paralizado que se puedan subir las pensiones, el Real Decreto que consagraba la subida del 2,7 de las pensiones, las no contributivas y las mínimas más, etcétera, y además que pobrecitos han puesto también el veto a una moratoria antidesahucios para familias vulnerables y que también que no se les pueda cortar la luz a la gente que no la pueda pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, la oposición, es decir, la derecha, quiere derogar el asunto, o derogar, mejor dicho, y derrocar el escudo social. Quieren derrocar el escudo social y eso es lo que pretenden, es decir, el resto les da absolutamente igual, se trata del muro, el muro, por un lado están ellos, que pretenden hacernos ver que son de alguna forma que los depositarios y las personas que están haciendo la transformación social de España, cosa que es absolutamente mentira como todo lo que hacen, y por otro lado están los que, en fin, que son refractarios a las clases
populares, a las personas que no tienen poder, que tal, y que son la derecha en su más amplio sentido, ¿no? Y eso es un poco tal. Al final la ineptocracia avanza, es decir, los incompetentes, la gente que no tiene contenido moral en las decisiones políticas, pues intenta de alguna forma marcar el terreno. Y yo creo que esto, bueno, pues también forma parte de la agonía final de un gobierno que se cae a trozos, pero que no se consigue derribarle, es decir, que sigue como un zombie gobernando este país, que manejando los recursos tal, y que no parece dispuesto a tirar la toalla y dejar de una forma que nunca ya será digna el poder de una vez, ¿no? Pues muy pendientes del Congreso, vamos a estar durante todo el programa de hoy. También vamos a debatir sobre ciertos temas, como por ejemplo esa regularización masiva de inmigrantes que ayer Podemos y el Partido Socialista aprobaron y comunicaron. Todo ello será justo después de la primera pausa publicitaria. Pues 12:27 del mediodía, seguimos aquí en directo y les vamos a presentar un ciclo que no se pueden perder. Es el ciclo titulado La leyenda negra, origen y evolución del mito antiespañol. Para hablarnos de ello, para decirnos fechas que no se pueden perder, que ya les adelanto, será el próximo 17 de febrero, 3 de marzo y 17 de marzo, todos los martes a las 7:30 de la tarde. Estamos con Javier Sardón, arquitecto y guía oficial. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días, Natalia. Cuéntanos un poquito en qué consiste exactamente esta leyenda negra y cuándo nace, ¿qué es? Bueno, lo que pretendemos con la conferencia con las conferencias realmente, es desmitificar algunas ideas que se han quedado muy ancladas en el pensamiento español, de que la leyenda negra pues nace como una reacción contra el Imperio Español. Y en esta primera conferencia vamos a hablar de que esa aversión a lo español ya nacía un poquito antes, y ya nacía con el Reino de Aragón, hablaremos de los almogávares, las expansiones comerciales y además territoriales de Aragón, y sobre todo del papel que juega Italia en esa versión a lo español, que luego al final pues es tomado por los alemanes, luteranos y demás, y luego ya explota con la figura de Felipe II, que sería pues de lo que hablamos en la segunda conferencia. Así que hacemos en la primera un repaso del crecimiento y cómo se desarrolló esa leyenda negra. Porque ¿cuál era la fama de los españoles durante la Edad Media en Europa? Uy, la fama en las zonas de frontera, en el centro de Europa, el Imperio Carolingio, pues era la de ser personas que al estar en contacto con el infiel, pues se nos tildaba de marranos, los cristianos de la península no eran verdaderos cristianos, ya no te digo ya los mozárabes, eran vistos como gente que estaba pues, dentro de esa magma que no era católica. En Italia se daban los carnés de catolicismo, de verdadero cristiano, y a España le tocó en su historia, pues en la Reconquista, pues luchar contra ellos directamente, y en vez de agradecerlo, lo que ocurría es que se nos tildaba de todas las maldades que tenían los enemigos. Entonces, digamos que es mucho más complejo, hay que ponerse la mentalidad de la época, hay que pensar también en cuestiones de poder, luego sobre todo con el luteranismo y con la llamada reforma. Hablaremos mucho también de cómo se ponen los nombres, porque la reforma es como que parece que vas a mejorar algo, y claro, lo que salía de allí era mucho mejor que el catolicismo, que estaba anticuado. Digamos que es un tema del cual se puede hablar mucho desde muchos puntos de vista, y sobre todo intentaremos ponernos en el punto de vista de la gente de la época, que es algo que con el ladanismo actual pues nunca hacemos. Siempre pensamos que el mundo siempre ha sido como lo conocemos, y vamos a intentar pues poner el punto de vista de la gente de la época, lo que significa la religión, que no es lo que significa ahora mismo, la monarquía, y sobre todo pues cómo se asociaban muchas veces al todo por la parte. Es decir, se hablaban de los catalanes como esos primeros guerreros que exportábamos, y cómo se les llamaba tacaños ya en los libros de Dante, de Boccaccio, ya se hablaba de esa mala fama, y desarrollaremos eso pues cronológicamente hasta llegar a Felipe II, y luego hablaremos de la Inquisición española, que es un tema que me interesa muchísimo. ¿Y esa aversión a lo español, a los españoles, dónde podemos decir que nace? ¿Cuándo nace? Pues es que nace poco a poco. Digamos que en la Alta Edad Media pues no teníamos mucho predicamento con el Imperio Carolingio, estábamos alejados, estamos haciendo como de frontera con ellos, por lo cual
cuando naces, cuando tú sales de tus fronteras y te conocen y te metes en los asuntos, aunque seas llamados por reyes para luchar allí, ya te metes en los asuntos y ya te catalogan, te ven como extranjero. Hablaremos mucho, por ejemplo, de lo que tiene que ver el luteranismo con esa aversión a lo extranjero, incluso al nazismo, como las religiones gnósticas predeterministas pues tienen algo que choca totalmente con la monarquía hispánica, que es la defensión del catolicismo como una religión en la que tú te puedes hablar por tus actos. Y digamos que desde el punto de vista teológico, desde el punto de vista de poder, desde el punto de vista social, hay distintas aversiones poco a poco que al final se utilizaron mucho como propaganda contra el Imperio Español. Pero eso viene de antes y digamos que no te puedo poner una fecha, pero sí que, por ejemplo, yo empiezo a hablar de eso, de las campañas de los almogávares, como los primeros casi sarracenos que salen de las fronteras para luchar allí en Babilonia, bueno, por el Imperio bizantino y luego se rebelan. Hablaremos un poco de esa evolución. Miguel Ángel pedía... Me parece interesantísimo y además has atinado muchos aspectos que hay que tener cuando se analiza la historia, que es uno pensar que las circunstancias son diferentes y que todo cambia. Y bueno, yo soy de la idea de que esa enemistad europea-española nace especialmente cuando los Trastámara en España consiguen ser un poder y que luego se transforma en la monarquía unitaria que empieza con los reyes católicos, que eran los dos Trastámara, ¿no? Y bueno, en el tema de la leyenda negra, pues no hay que olvidar a nuestro querido Antonio Pérez, valido de Felipe II, que después, además de huir a Francia y luego al Reino Unido, pues se encargó de contar todo lo que se le ocurría, fuese verdad o no fuese mentira. Y bueno, los extranjeros hicieron uso. Mire, si es que lo dice un español que ha sido válido de Felipe II. O sea, se juntan muchas cosas. Es interesantísimo lo que vas a plantear. Sí, hablaremos mucho también del tonto útil español, Bartolomé de las Casas, también se puede meter como un héroe legendario del libro. Y claro, Antonio Pérez, por supuesto, es un espía que trabaja al final para todos los enemigos de España. Y la cuestión es eso, es como si un español dice eso de España, ¿cómo no va a ser verdad, ¿no? Entonces, ahí siempre tenemos la figura de, yo creo, Bartolomé de las Casas, que estaba, bueno, digamos que exageraba muchísimo sus crónicas y demás, lo hacía con una buena intención posiblemente, que era que Carlos I le permitiese ser el apóstol de las Indias y realmente hablar incluso de las barrabasadas que venían a hacer los Colón, que lo hacían en contra de los reyes católicos, de los reyes españoles. Bueno, y perdona que incida en el tema, pero hay una cosa que se desconoce, que España paralizó la expansión en Iberoamérica por defender los derechos de los indios. Había varios monjes que lo detestaban, pero es que la propia monarquía se dio cuenta de que algunas cosas que estaban haciendo no eran moralmente aceptables. Los extranjeros aprovecharon para esos parones que fueron de más de un siglo introducirse ellos en Iberoamérica. Bueno, pues esas cosas hay que recordarlas. España da lecciones a Estados Unidos, desde luego, y a cualquier otro país en su expansión iberoamericana, porque se trató a los indios como seres humanos, cosa que no hicieron otros conquistadores. Claro. Eso no quiere decir que la conquista sea ideal, que hay aspectos y que hay muchas cosas que ahora se critican, bueno, se critican con una visión del siglo XXI, cuando en el siglo XXI hacemos cosas mucho peores de las que se hacían en el siglo XVI. Efectivamente. Javier, ¿para qué sirve hoy en día la leyenda negra? ¿Qué fin tendría? Actualmente, ¿para qué sirve? Bueno, pues primero para estigmatizar a un grupo de personas o a una nación, a sus ideas, a su historia. Digamos que también en España se utiliza la leyenda negra como lucha. Digamos que si eres un español tienes que defender todo lo español, si eres una persona que piensa que España podría haber sido otra cosa, de los afrancesados y demás, parece que estamos retrasados por eso que siempre hemos sido, que es la defensa del catolicismo. Digamos que sirve para enfrentarnos, es así de sencillo. La leyenda negra sirvió para depauperar las opciones que proponía España al mundo, una universalidad, un catolicismo, que es lo que significa universal, esa idea de unir la humanidad bajo un credo, esa ansia de los reyes de salvar las almas de sus súbditos, que es lo que la gente no sabía, que por ejemplo intentaba hacer Isabel I de Castilla. Por eso prohibió que se hiciesen esclavos de los que no podían ser esclavos, porque tenían su religión, y por eso se quejaba de que cómo haces esclavos
a alguien si no, claro, es que no los convertía. O sea, ese tipo de cosas, confundir a los Colón con Isabel I, confundir muchas cosas, pues es meter un batiburrillo en el cual estemos hablando siempre de lo malo que hemos sido y olvidar lo que decía usted. O sea, al final somos los primeros que hacemos un montón de cosas, los primeros que nos planteamos por qué tenemos qué derecho tenemos nosotros de ampliar nuestras fronteras sin contar con las personas que estaban allí. Fuimos los primeros que lo hacíamos y sin embargo nos acordamos siempre de lo malísimo que era, por ejemplo, el ser humano en el siglo XVI, donde la vida humana valía muchísimo menos. Entonces es un continuo justificarte de las cosas y da igual las cantidades de razones que pongan encima de la mesa, al final todo eso se va y queda el pozo de la historia, que es que España ha sido, bueno, una aberración. Si ves cómo empieza la enciclopedia, es que ha hecho España por el mundo, es esa idea de que tenemos que estar pidiendo perdón por existir y por ser lo que somos, cuando yo creo que justamente es lo contrario. Como decíamos, no hemos hecho la perfección en el mundo, pero vamos, si el mundo ha avanzado en muchos aspectos, es por España y por la Inquisición española, incluso en muchos casos, que a nuestros ojos actualmente sería una aberración, ¿no? Pues tratar a la gente por su fe o por no seguir las normas, pero es que eso fue un avance tremendo con lo que había en los juzgados civiles de la época, ¿no? Pues eso es por lo que sirve la leyenda negra, para estar continuamente replanteándonos nuestro pasado, no aceptar lo que somos, estar pidiendo perdón por cosas que se hicieron, aparte por unas monarquías, que es que tampoco eran estados como actualmente, es como descalificar todo lo español por el mero hecho de serlo, y eso ha sido fomentado por otras potencias, por otros países que entraban en concurrencia con nosotros, y lo malo es que lo hemos asimilado. Y eso es lo malo de la leyenda negra, cómo la gente asimila ese tipo de prejuicios que no tienen un valor histórico, que no se asientan más que en bulos, realmente fomentados por el siglo XVI, por la imprenta, por ejemplo, y cómo el español, que se ha intentado defender, yo recuerdo a Quevedo intentando en sus obras defenderse del rey de Francia y demás, pues al final ha perdido la historia. En la historia España es la perdedora porque ha triunfado otro tipo de forma de vida más anglosajona, más protestante, en la que España es el enemigo, y eso une mucho a los otros. Javier, pues interesantísimo todo lo que nos estás contando. Son tan solo unas pequeñas pinceladas de todo lo que se va a hablar, debatir en esa La leyenda negra, origen y evolución del mito antiespañol. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Tenemos ahí el número de teléfono y el correo electrónico del Club de Amigos para que todas aquellas personas que se quieran apuntar, que no pierdan su plaza y disfruten contigo de estas charlas y esta conferencia. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Y nosotros hablamos ahora ya sí que sí de esa regularización masiva de los inmigrantes que ayer por la tarde tanto el Gobierno como Podemos anunciaban. Vamos a intentar explicarles en qué consiste y algunos de esos puntos que quedan entredicho esa legalidad o no de esta regularización. El Partido Socialista y Podemos pactan la regularización de 500.000 de inmigrantes que hayan residido antes del 31 de diciembre en España y que, teóricamente, no tengan antecedentes penales. Para que esta regularización se produzca, las personas beneficiarias de este pacto podrán demostrar sus mínimo 5 meses de residencia con un empadronamiento, un informe médico, un certificado de envío de dinero o un simple informe de luz. Así lo comunicó la eurodiputada de Podemos, Irene Montero, con un coro de voces de fondo al grito de la formación morada, que tiempo atrás persistía con su bloqueo parlamentario a todo tipo de propuestas que impulsaba el Ejecutivo, se ha visto satisfecha con lo que para ellos es un avance, ya que llevaban meses presionando para que este acontecimiento se produjera. Todas estas personas han venido a nuestro país a ganarse la vida. Nadie se cruza medio mundo, nadie se juega la vida en una patera o debajo de un camión si no es para buscarse la vida o para proteger a los suyos. La aprobación de este Real Decreto no pasará por la Cámara Baja del Parlamento al no ser un Real Decreto Ley, por lo que, según adelantaba Montero, a partir de mayo, los inmigrantes irregulares interesados podrán solicitar esta regularización y automáticamente se erosionaría cualquier procedimiento de retorno de cualquier índole. Hoy que tanta gente te quiere convencer de que la culpa de que no tengas casa es de Mohamed y no de BlackRock, que la culpa de que la sanidad vaya mal es de Mamadou y no de Quirón, que la culpa de tu precariedad es de Fátima y no de Juan Roch, hoy es el momento de responder a su racismo, a su odio, a su violencia con papeles. La formación Vox se ha mostrado radicalmente contraria al pacto. Reconocen que odian
al pueblo español en un intento desesperado para reemplazar la sociología y para reemplazar a la población de España. Además, el líder de Vox, Santiago Abascal, ha mostrado su contrariedad al acuerdo a través de la red social X, a lo que la portavoz de Podemos ha contestado calificándole de racista y de violento. Desde el grupo parlamentario Vox han comunicado que recurrirán este Real Decreto al Supremo. Nosotros de momento, y lo que vamos a hacer con esta medida, es presentar un recurso contra este decreto ante el Tribunal Supremo y solicitando con él la suspensión inmediata de cualquier regularización extraordinaria. Por otro lado, el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, también lanzó un tuit en oposición al Real Decreto, afirmando que esta regularización masiva tiene como objeto desviar la atención. Y para hablar de todo esto estamos con Rubén Pulido, periodista experto en toda esta materia de migración. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Rubén, cuéntanos qué te parece este anuncio que ayer por la tarde hacían tanto el Gobierno junto con Podemos. Bueno, pues a mí me parece, ya lo he dicho en alguna que otra ocasión, un atentado contra nuestra seguridad nacional y un atentado contra nuestra cohesión social y un insulto para todos aquellos que han venido a nuestro país haciendo los deberes, haciendo las cosas bien y que tienen que estar constantemente renovando sus permisos de residencia y ven cómo hay otros que han llegado aquí por la puerta de atrás, violando nuestras fronteras, y en 5 meses ya van a obtener una regularización y van a asistir a una regularización. Estamos hablando de 500.000, pero potencialmente, posiblemente, esta cifra sea el triple. Es decir, hablemos de una regularización que va a atender a más de 1,5 millones de inmigrantes ilegales. ¿Por qué digo esto? Porque luego entrará en juego la reagrupación familiar. Una vez todos estos inmigrantes estén regularizados, podrán reagrupar, podrán llamar a sus familias, y ya sabemos de las tasas de natalidad de muchos de estos inmigrantes que van a atender a esta regularización. No estamos hablando de familias españolas que tienen un hijo o 2, sino que estamos hablando de familias que en muchas ocasiones tienen una media de 3, 4 hijos, y todos esos hijos y sus maridos y sus familiares van a poder asistir, ¿no?, a esa reagrupación familiar. ¿Esto qué está creando? ¿Esto qué está ocasionando? Pues esto ha detonado un efecto llamada, como no podía ser de otra forma. Yo desde ayer llevo observando medios por todo el continente africano, medios por todo el continente americano, y esta noticia está siendo aplaudida, y está siendo aplaudida como nunca se había aplaudido una noticia de estas características. Yo lo equiparo a aquella acogida del Aquarius, porque la reacción que estoy viendo en hemerotecas, insisto, del continente africano, de Marruecos, de Argelia, las reacciones que estoy viendo se equiparan muchísimo en cuanto a su frecuencia, en cuanto a esa excitación a cuando Sánchez decidió abrir las puertas al Aquarius. Y esto inevitablemente va a detonar un efecto llamada sin precedentes que vamos a ver cómo se va traduciendo en los próximos meses. Vamos a ver cómo se incrementa ese número de llegadas ilegales. Y luego, pues el Gobierno ahora está en la contrainformación. ¿Y por qué digo esto? Porque muy oportunamente la agencia EFE pues sacaba también un comunicado en el cual nos decía que la mayoría de los inmigrantes ilegales son de origen hispano. Pues solo faltaría, ¿no? El francófono no va a permanecer aquí indefinidamente. El francófono lo que va a tratar es de ir a Francia, a Bélgica, a Alemania. Entonces aquí permanece el hispano. Pero esto no quiere decir que la aplicación de la norma se efectúe sobre esa comunidad hispana. Luego eso queda a discreción de los técnicos del ministerio oportuno, y al final lo que estamos viendo es que a este tipo de regularizaciones pues asiste un gran número de población magrebí. Y ya también muy oportunamente agencias de comunicación como Express, que todos sabemos que obedece al régimen marroquí, está aplaudiendo desde ayer a través de un comunicado la norma, y está poco más que diciendo que la comunidad marroquí pues podrá masivamente acogerse a esta regularización masiva. Entonces tenemos un poco esa contrainformación, pero luego tenemos algo que al final Irene Montero también ha dicho, ¿no? Esto atiende al que llega en cayuco, al que llega debajo de un camión. Es decir, ellos por un lado nos dicen que atiende un sector concreto de la población, pero luego cuando se produzca la aplicación de la norma se va a aplicar a discreción de los técnicos del Ministerio y de las instrucciones políticas que se den, claro. ¿Qué pretende el Gobierno? ¿Qué intereses ocultos puede tener el Gobierno con esta regularización? Yo veo aquí la clientelización de una población concreta. Sí que es cierto que
en cuanto son regularizados, obviamente no pueden ejercer derecho al voto, pero quien aplica una norma de estas características también puede aplicar una norma para que ese derecho al voto se acelere de alguna forma o se vea acelerado. Es decir, que ahora no se puedan hacer ciertas cosas no significa que no se puedan hacer mañana. Ya sabemos cómo opera este gobierno y cuando tenga intención de que eso sea así, pues legislará, ¿no?, para que eso sea así. No obstante, sí que pasado un tiempo podrán ejercer su derecho al voto a través de elecciones municipales, elecciones autonómicas. Ya vimos también lo que ocurrió, por ejemplo, en Cataluña, donde había una misiva del Partido Socialista Marroquí que animaba a su comunidad a votar y, de hecho, entre una horquilla de 150.000 a 200.000 marroquíes votaron al Partido Socialista Obrero Español. Entonces, yo aquí veo claramente eso. No creo que hay una izquierda que ya no consigue engañar al trabajador, no consigue engañar al jubilado, a los jóvenes los está perdiendo. ¿Y qué les queda, no? Pues le queda una población inmigrante, y todos sus familiares que vendrán cuando sean regularizados y obviamente son futuros votantes. También los proyectos de la izquierda son a largo plazo. No nos creamos que esto lo hace con una intencionalidad inmediata. No. Ellos saben lo que han hecho, lo saben muy bien y saben que gran parte de esa inmigración va a agradecerle el gesto a este gobierno y que a futuro ellos obviamente van a ganar una masa de electores bastante cuantiosa. Eso es, Rubén, porque con esta regularización sería por un año progresivo o prorrogable a otro año más, y cuando cumplan esos 2 años ya sí que podrían tener ese derecho a voto. ¿O cuál es el plazo que se baraja? Sí, ya en una media de un par de años ya eso es indiscutible. Ellos ya sí pueden ejercer su derecho al voto. Insisto, si no hay una norma que acelere de alguna forma pues ese derecho, ¿no?, a ser partícipe en unas elecciones nacionales. Ya digo que en muchas ocasiones las elecciones municipales, autonómicas, con mayor prontitud, pues pueden ejercer ese derecho al voto. Pero no nos perdamos en que ahora no se puede hacer, en que mañana no se puede hacer. Se va a poder hacer. Al fin y al cabo, ya también en Estados Unidos Biden tenía esa intencionalidad clara cuando azuzó la entrada de millones y millones de inmigrantes ilegales en territorio estadounidense y cómo iba cambiando la norma para que esas comunidades pues pudiesen tener voz y votos en muchas direcciones aquí en España. No se puede hacer ahora, pero se hará. Luego también me parece muy alarmante las condiciones, esos 5 meses, ¿no? Esa carencia de antecedentes penales relevantes. Bueno, ¿y qué es un antecedente penal no relevante? ¿O qué? ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿qué tenemos que ir a un homicidio para que eso sea un antecedente relevante? Yo aquí veo mucha perversión también. ¿Por qué? Porque si no puede demostrar ese inmigrante que lleva aquí 5 meses de otra fórmula, sí lo puede demostrar con unos antecedentes penales, es decir, con un historial delictivo por hurtos. Y esto ha ocurrido, ha ocurrido que en muchas ocasiones para solicitar el arraigo, mucha inmigración se ha refugiado, ¿no?, o ha utilizado ese historial de antecedentes penales. Es decir, llevo aquí 2 años cometiendo hurtos, es el delito que podemos dibujar como menos relevante dentro de la norma, ¿no? Pero ya te puedo demostrar que llevo aquí 2 años porque llevo 2 años robando en las calles de Barcelona. Entonces, cuidado con lo perverso de todos esos requisitos. Luego también el envío de dinero. Es lo primero que me han dicho a mí agentes de la Comisaría de Extranjería y Frontera de la Policía Nacional con lo que tengo una interlocución fluida. Pues bueno, lo que me han dicho, ojo, ¿a quién se envía el dinero? Porque muchas veces aquí el peaje del cayuco, el peaje de la embarcación de Argelia se paga a plazos. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que cuando el inmigrante está aquí en territorio español sigue enviando dinero a esos traficantes porque esos traficantes, si no, actúan de formas muy concretas contra los intereses de sus familiares, allegados y demás. Entonces, ¿a quién se le envía el dinero? ¿Qué tiene que demostrar exactamente? Pues veo eso. En cuanto a este tipo de cuestiones, veo que también la norma es muy perversa. Pues Rubén, como siempre, un verdadero placer contar contigo, que nos lo has explicado todo detalladamente. Muchísimas gracias. Nada, el placer mío siempre. Buenas tardes.
Y escuchamos ahora la parte de Jupol, que también se ha pronunciado a través de un comunicado sobre el riesgo y el colapso en extranjería y los riesgos operativos de una regulación masiva sin refuerzo policial. Aseguran que quieren trasladar su seria preocupación por el impacto operativo y funcional que supondría para las unidades de extranjería y fronteras la anunciada regulación extraordinaria. Dicen que más allá de este debate político que se acaba de abrir, esta medida tiene consecuencias directas e inmediatas sobre el trabajo diario de miles de agentes. Además, aseguran que desde un punto de vista estrictamente policial preocupa especialmente el criterio basado casi exclusivamente en la carencia de antecedentes penales firmes. Y un apunte más, porque aseguran que advierten de que esta decisión supone un auténtico balón de oxígeno para las mafias dedicadas al tráfico y la trata de seres humanos. Precisamente hacía mucho hincapié Rubén Pulido en este último aspecto. Arturo Moreno, ¿qué te supone esta regularización masiva? Me supone muchas cosas. Por un lado, me ha parecido muy buena la intervención de Rubén Pulido, que es muy clarificadora. Efectivamente, es un tema que atenta contra la seguridad nacional y contra la cohesión social. Sánchez es un irresponsable. Yo creo que está demostrado que es una mala persona y que es un mal español, ¿no? Es decir, etimológicamente esto en el diccionario tiene un nombre, un sintagma concreto, pero no lo voy a decir, ¿no? Efecto llamada. Incluso para todos los delincuentes internacionales, para Moco, para la ISIS, para Hamas, para el cártel de Sinaloa, para el cártel del Tren de Aragua, para la mafia calabresa, da igual, ¿no? Venid por montañas, campos y mares, ¿no? Es decir, se legaliza a todos los ilegales, es decir, sin tener obviamente un diagnóstico verdaderamente claro de qué personas merecen el permiso de residencia y cuáles no, ¿no? Los requisitos son absolutamente banales. Discrepo con el señor Feijóo. Esto no es una cortina de humo, esto es una declaración política de primera magnitud. No somos, a lo mejor, el mensaje es, a lo mejor no somos el partido de la mayoría de los españoles, pero somos el partido de los emigrantes. En España hay 7 millones de emigrantes, o sea, de residentes en España, y concretamente población extranjera residente alrededor de 7.100.000 y población nacida en el extranjero casi 10 millones. Bien, consecuencias. Pues miren ustedes qué problemas de vivienda que se van a cronificar, saturación de los servicios sociales, que van a tirar obviamente hacia abajo de los salarios, porque algunos de ellos van a ser contratados, o muchos, de forma irregular, y lo que decía también el señor Pulido, clientelismo político, ¿no? Es decir, bueno, si no nos vota la gente de aquí, pues traemos a otros de fuera para que nos voten, ¿no? En fin, yo creo que hay una proclividad delictiva del gobierno, que no sé si es de nacimiento o es por vocación adquirida a lo largo de sus años en el poder, que ya van a ser 8, por cierto, ¿no? Eludir al Parlamento también es una cuestión que está al orden del día y en fin, yo creo que lo que les va a pasar al final, sinceramente lo creo, es que les va a salir el voto por la culata, nunca mejor dicho. Todo esto que están haciendo, todo esto, a mi juicio, esto al partido que beneficia porque que le acrecienta su discurso es a Vox, es decir, que lo que están haciendo es trabajar para Vox, que va a ser el gran beneficiado de estas políticas que indignan absolutamente a la gente, ¿no? Y en cualquier caso, yo creo, había una cosa que sí quería referirme a ella, es decir, cuando esta señora de Sumar o de Podemos, por cierto, hay una cosa muy importante. ¿Por qué beneficia el señor Sánchez con este decreto a Podemos, que le ha dejado la portavocía del asunto en contra de las personas, de los dirigentes de Sumar que están en su gobierno, ¿no? Eso es un enigma, ¿no? Que yo creo que debe tener alguna clave política. La contrapartida es que voten con Junts el traspaso de la competencia exclusiva de inmigración, que es un elemento fundamental del Estado. O sea, las fronteras es lo que definen al final, desde el punto de vista de demarcación política, lo que es un Estado.
traspasarle la competencia de inmigración a la Generalitat de Cataluña. Como se está viendo, es un desastre en todo lo que toca, ¿no? En todo lo que hace. La gestión, es titular de la gestión de los rodalís, es un desastre todo lo que hace. En fin. Pero en fin, ahí está detrás eso, garantizarse el apoyo político con un cambio de cromos con Junts. Vamos a ver si esto, que naturalmente se aprueba, pero ahí está. Yo creo que en cualquier caso va a pasar algo. Y quería decir una cosa a la señora Irene, o sea, que no me compare. Dice, no, es que aquí el problema no es que no es Mohamed, es Mercadona. El señor Juan Roig es quizá el empresario español con más visión. Es un señor que acaba de decir, vamos, en el convenio colectivo que han aprobado, que va a dar una paga más a sus trabajadores y que además les va a dar una semana más de vacaciones. Es decir, es un señor que sabe que tiene que haber un equilibrio entre el capital y el trabajo. ¿Qué pasa? Que el prestigio de la marca Mercadona es enorme, que ya tiene el 25% de la distribución de tal, que tiene el respeto de los trabajadores, que seguramente en absentismo laboral hay muchísimo menos que en otras empresas y que además que tiene el respeto también de su clientela. Es un señor que verdaderamente ha construido desde la nada un imperio y que es un ejemplo de empresario para todos los españoles. Es decir, entonces que esta señora que no tiene absolutamente ningún sustento intelectual diga esta serie de tonterías, que el culpable que no es Mohamed, sino que es Blas Stone o es Mercadona y tal, pues hay que denunciarlo también. Es decir, este señor es un empresario como la copa de un pino. Miguel Ángel. Bien, a ver, yo es que me preguntaba, cuando me enteré de esta noticia, yo me preguntaba si las mafias de tráfico de humanos radicadas en Marruecos y en Mauritania tendrían interés o no en financiar al máximo y hacer todo lo posible porque Pedro Sánchez siguiera en el poder. Porque esta pregunta me la formulo puesto que Pedro Sánchez, con esta medida, les ha dado un cheque a estas mafias, les ha prorrogado el negocio de explotación y de tráfico de seres humanos durante bastantes años. Sí, sí. También quería señalar que a mí no se me ocurre que ningún empresario español marroquí pueda mantener un negocio, una empresa en suelo marroquí sin la aquiescencia del soberano. Es decir, allí no se mueve nadie sin que el soberano lo tolere o se beneficie de esa economía. Por tanto, mi pregunta es, ¿las mafias de traficantes de seres humanos y el rey de Marruecos celebrarán esta noticia o no? Porque me parece raro que permita el monarca y el gobierno marroquí lo que está sucediendo con la inmigración ilegal en España sin hacer absolutamente nada. Y también dos cuestiones más solamente me vienen a la cabeza. En primer lugar, yo creo que la condición de español, lamentablemente, a través de la venta del Estado, de la venta de nuestro país por parte de Pedro Sánchez, se está devaluando. Y yo creo que esto tiene también la aquiescencia de la Unión Europea, porque si no le pondrían coto. Y por último, decirle a todos los telespectadores y a la ciudadanía española que en el futuro vamos a tener que tener más cuidado pues, en relación con los lugares por los que transitan nuestros hijos y nuestra juventud. Porque, como Jupol en este caso ha señalado, como los sindicatos policiales vienen diciendo, esto va a provocar muchísima delincuencia, más de la que todavía tenemos. Miguel Ángel Gómez, te voy a pedir eso sí, brevedad en este tema. Pues es difícil. Bueno, pues seré breve entonces. Estamos ante una irresponsabilidad buscada. Nadie piense que esto ha sido por casualidad. En un problema que ya la inmigración es complejo porque incluye... ...del Estado, de la venta de nuestro país por parte de Pedro Sánchez, se está devaluando. Y yo creo que esto tiene también la aquiescencia de la Unión Europea, porque si no le pondrían coto.
Y por último, decirle a todos los telespectadores y a la ciudadanía española que en el futuro vamos a tener que tener más cuidado pues, en relación con los lugares por los que transitan nuestros hijos y nuestra juventud. Porque, como Jupol en este caso ha señalado, como los sindicatos policiales vienen diciendo, esto va a provocar muchísima delincuencia, más de la que todavía tenemos. Miguel Ángel Gómez, te voy a pedir eso sí, brevedad en este tema. Pues es difícil. Bueno, pues seré breve entonces. Estamos ante una irresponsabilidad buscada. Nadie piense que esto ha sido por casualidad. En un problema que ya la inmigración es complejo, porque incluye el mercado de trabajo, la integración, la seguridad, la cultura, la vivienda, la seguridad social, y si encima es una inmigración irregular, pues lo complica todavía mucho más. En todo caso, porque no sabemos de quién y de cuántos estamos hablando. Y para hacer una incidencia a lo último que se ha comentado aquí, hay que tener en cuenta que el monarca marroquí tiene un porcentaje de acciones en todas las grandes empresas españolas que están instaladas en Marruecos, en todas, con lo cual interesa. Y yo no lo puedo afirmar, porque evidentemente no tengo datos, lo otro sí, hay datos. No me extrañaría que también tuviese un porcentaje en todas las mafias. Claro, más breve no he podido ser, lo siento. Gracias, Miguel Ángel. Nos vamos a ir rápidamente a publicidad y a la vuelta hablamos del trágico accidente de Adamuz, de las vías, y lo hacemos precisamente con el presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. Será la vuelta. 1:05 del mediodía, seguimos aquí en Dando Caña en directo. La investigación por intentar esclarecer los hechos ocurridos en el trágico accidente de Adamuz continúan, y ojo a lo que publica hoy La Razón, porque supuestamente Adif habría admitido una errata en las instrucciones para hacer la soldadura que saltó en Adamuz. Los pliegos del contrato para renovar la línea de alta velocidad contradicen la normativa general del administrador, que asegura que los trabajos se hicieron de forma segura. Como ha admitido el ministro de Transportes, Óscar Puente, cuando se renovó la línea de alta velocidad del sur se conservaron tramos de carril antiguo por encontrarse en buen estado. Para hablar de la vía, para hablar de estos trazados y para hablar de la investigación y del accidente, estamos con José Triguero, presidente de la Asociación de Ingenieros de Caminos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Un placer estar con ustedes. ¿Cómo nos puede esclarecer todas estas últimas informaciones que nos llegan sobre ese trazado que era antiguo, renovado, una parte sí, otra parte no? Pues mire, vamos por partes. La verdad que se junte una vía antigua con una vía nueva no causa ningún problema. Si la soldadura se hace bien, no hay ningún problema. Es más, en la línea convencional es habitual que se produzcan estos hechos. Y en la línea de alta velocidad, pues lo mismo. Aquí el problema surge, como bueno, desde La Razón, y ya habíamos dicho con anterioridad en algunas intervenciones desde la Asociación de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, es que la norma de Adif, la norma tiene un número, se llama NAV 3321, pues se lo leo un poquito porque prefiero no creer en errores. Dice, cuando los carriles sean de dureza diferentes, R260, R350 mayor dureza, serán soldados utilizados la carga correspondiente al acero de menor grado en ambos carriles, según lo establecido en la norma UNE EN 12674.1. Y en el pliego que se contrata, digamos, esta modificación, digamos, integral, como define el ministro de la línea Madrid-Andalucía, pues en el pliego pone, en el caso de soldadura entre carriles de distinta dureza, se empleará el kit de soldadura de mayor dureza. Con lo cual hay una contradicción y, lógicamente, espero, porque no se sabe hasta que no la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios no lo diga, pues no sabemos con qué acero, con qué kit de soldadura se ha empleado. Esperemos que se haya seguido la norma y que el pliego pues haya habido una modificación de las condiciones, que tampoco es nada de extrañar que en un pliego de condiciones luego después haya una modificación del proyecto en un momento determinado para adaptarse a la normativa, que ojo, no es una normativa moderna, porque esto ya se decía en 2018, igual que en una reforma que se hizo después en el 2024. O sea, quiero decir con esto que ahí se ha cometido un error, pero para tranquilidad de todos los ciudadanos, que es totalmente compatible el que se suelden, por así decir, carriles de distintos años, siempre y cuando se haya hecho la conservación adecuada y estén en perfecto estado. ¿Y es común este tipo de errores en las soldaduras, en las vías del tren? Porque, como usted sabrá, el miedo a coger un tren cada vez es mayor después de lo ocurrido en estos últimos días.
Sí, y el ministro no contribuye mucho a tranquilizarnos, porque incluso dice cosas que bajo mi punto de vista no son ciertas y encima alarman a la población, diciendo que si hubiera pasado un tren, vamos, el tren, digamos, de laboratorio, el tren de conservación que tenemos para ver los posibles daños en los raíles, si hubiera pasado el día de antes, no hubiera detectado nada. Pues mire, no, claro que hubiera detectado con ultrasonidos, hubiera detectado que el carril estaba mal y hubiera tenido que parar la circulación o al menos disminuir la velocidad para que no se hubiera producido el descarrilamiento, o sea, el descarrile. O sea, quiero decir con esto que efectivamente yo quiero decir que la red de alta velocidad española es segura, lo que tenemos que hacer es que siga siendo segura. Y para ser segura, pues digamos, todas estas máquinas laboratorio, esos trenes de laboratorio que tenemos, trenes de inspección, lo que tienen que hacer es estar en continuo funcionamiento y no estar en un taller, y los que tenemos bueno, por así decir, en depósitos, pues que rápidamente se homologuen para que empiecen a trabajar en nuestra red, tanto de alta velocidad como red convencional, que también estamos viendo en rodalíes o en otras líneas que no son de alta velocidad, que también tienen un grave problema de mantenimiento. ¿Existe una vida útil para las vías? Veíamos que parte de ese trazado Madrid-Andalucía corresponden a vías del siglo pasado, pero no sé si estas vías hay que repararlas cuando cumplen X años. No, vamos a ver, es que precisamente lo que necesitan estas vías es un mantenimiento continuo. Efectivamente, si una vía se estropea, ponemos la última vía. Es igual que un símil de un coche. Los coches normalmente pues tienen una vida útil, pero bueno, estamos viendo coches muy antiguos circulando porque tienen, digamos, pasan las revisiones, son seguros y no tiene por qué, digamos, hay que tirar coches antiguos. O sea, lo que pasa es que verdaderamente los coches se van deteriorando, hay piezas que hay que cambiar y muchas veces lo que es más factible en un coche es comprar uno nuevo que andar en el taller cambiando o sustituyendo pequeñas piezas. Pero haciendo un mantenimiento normal, pues pueden durar, yo no sé, vamos, ahora mismo nuestra red de ferrocarril, pues yo creo que puede funcionar por lo menos. Decir una cifra sería una tontería, pero capaz a decir, por tirarnos a la basura hasta 50, tirarnos a la piscina, pues como 50 años teníamos 30, pues a lo mejor 20, pero insisto, haciendo, como se ha hecho ahora, un control, si no es en toda la línea, porque en principio no estaba previsto, en el proyecto que sale en Madrid-Andalucía, no está, digamos, lo que está previsto es que se haga reforzar los niveles de los tramos, pero no una renovación total, renovación parcial de carriles. Pero curiosamente el Gobierno en un documento que se llama Datos, no relatos, que casi se lo enseño aquí, no sé si se ve bien, del jueves pasado, pues una vez que dice efectivamente que no hay que hacerlo completamente, pues sin embargo dice, en particular, en el tramo de Adamuz, las actuaciones consistieron en la sustitución de los desvíos existentes, así como en el reemplazo completo de carril y las traviesas. Con lo cual, otra vez tenemos, bueno, digamos, una falta a la verdad por parte del ministro cuando dijo que sí era verdad, que la línea no necesitaba, digamos, sustituir todos los carriles, sino que estaban en mal estado y los desvíos y las entradas en los viaductos y los puentes, porque concretamente la información dice que en ese tramo habían detectado, por lo menos se preveía cuando tuvimos ese documento en las manos, que había pues, que sustituir prácticamente todos los carriles, porque así lo decía el Gobierno de España. De haberse llevado un correcto mantenimiento y de confirmarse que la causa del trágico accidente fue ese error en la soldadura, ¿se podría haber evitado? Claro, se podía haber evitado, lógicamente, pasando los trenes de inspección que hemos comentado tantas veces y que no están circulando, digamos, los trenes laboratorio, que no está circulando y que decían, el ministro dijo que había pasado hace 2 meses, luego parece que pasó hace 4 meses con ultrasonidos. Este tren, los ultrasonidos son los que detectan las posibles irregularidades que no se ven bajo el ojo humano y que se ven, lógicamente, dentro de lo que es en el alma del carril o de las soldaduras. Claro. Lo que pasa es que en 4 meses, pues a lo mejor efectivamente ha habido una aceleración en el deterioro y no lo han podido detectar. Pues José Trigueros, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por aclararnos tantísimas dudas que nos han surgido en estos últimos días. Ha sido un placer estar con ustedes. Muchísimas gracias por invitarme.
Gracias. José Trigueros tiene claro que se podría haber evitado de llevarse a cabo ese acondicionamiento, ese mantenimiento, ese control de las vías ferroviarias. ¿Es motivo más que suficiente para que Óscar Puente dimita? Incluso para ir a la cárcel. Si ha habido una intención, vamos a ver. Yo hace una semana aquí en este programa dije que no sabía nada de trenes. Después de una semana sigo sin saber nada de trenes. No soy como otros que se creen que ya son expertos, ¿no? Pero de contratos sí sé mucho. O debía saber, o sabía en su día, ¿no? Y de pliegos, algún que otro pliego hecho, sobre todo administrativos. El problema que tenemos aquí es que yo no conozco el protocolo que tenía Adif respecto a este tema, ¿no? Pero si tenemos un protocolo que dice una cosa y tenemos unos pliegos que dice otra, unos pliegos técnicos, la empresa lo único a lo que se tiene que atener es al pliego técnico, que es lo que firma y es un contrato que le obliga contractualmente y por tanto es ley para las partes. Si conoce además el protocolo, podría haber dicho en un momento determinado, oiga, aquí hay una incompatibilidad entre lo que usted me pide y lo que usted me dice que tendría que hacer con carácter general. Pero no sabemos si eso se ha hecho. Me imagino que la Comisión de Investigación será uno de los temas que ha hecho, que tendrá que ver, ¿no? Pero, ¿y dónde estaba la Secretaría General Técnica del Ministerio? Que tiene que informar los pliegos técnicos y todo el personal que tiene el Ministerio, que son unas 200 personas en el tema de contratación, que no está nada mal, no está nada mal. ¿Qué han estado haciendo? ¿A qué se han estado dedicando en el Ministerio de Transportes durante todo este tiempo? En Adif, en Renfe, sobre todo en Adif más que en Renfe. ¿A qué se han estado dedicando? Evidentemente, a hacer las cosas bien, ¿no? Y se puede uno, bueno, cometer un delito imprudente por no hacer las cosas bien, sabiendo cómo se tienen que hacer y dedicándose a otras cosas que no son las suyas. Y luego, la muestra de que aquí hay algo extraño es que, bueno, tenemos a un ministro que durante un tiempo inicialmente dijo, no, que no quiero bulos, que aquí nadie hable de nada, y el primero que empezó a hablar, que no, porque hablar no es informar, fue él. Y claro, esa transparencia que nos quieren convencer que existe, transparencia no es dar datos. Yo vi en la conferencia primera en la que sonaron una serie de datos, uno tras otro, en la que además no había ninguna pantalla, no podías estar apuntando ahí el dato que nos estaba contando. Para informar hay que dar datos conocidos y que sean ciertos, que tampoco lo son, y que todo el mundo lo entienda. Bueno, pues cuando no se hace esto es por 3 razones. Una, por ignorancia. El ministro, yo pienso que está en esa categoría sin duda. Otra, por equivocación. El ministro también está en esa categoría sin duda, porque evidentemente muchas de las cosas que lee no sabe. Y tercero, por mala fe e intención de mentir. Miguel Ángel, te voy a parar para dar paso precisamente a Óscar Puente, que está en el Consejo de Ministros y está hablando de ese error, está hablando de ese fallo en la vía del tren. Que deben ser objeto de sustitución, los más críticos sin duda, los cambios, pero también se ha actuado en plataforma, drenajes, se ha actuado en catenaria, se ha actuado en sistemas de seguridad, es decir, se ha renovado todo aquello que los técnicos han considerado que debía ser renovado. Y añado un elemento, la no renovación de una parte de los tramos de vía, en concreto en el punto del accidente, es intrascendente desde el punto de vista que ahora nos preocupa, que es el de la seguridad. Ninguna incidencia ha tenido en la causación del accidente y, por tanto, cualquier disquisición sobre la renovación o no de algunos tramos de carril es irrelevante para el accidente que nos ocupa, como por cierto el propio presidente de la CIAF ha expresado. No hay nada extraño en soldar carriles de distintas épocas. Fíjense, si fuera extraño, pues no sería todos los días en todas las redes ferroviarias, al menos que yo sepa, de Europa. Si hay que sustituir un cambio, si hay que sustituir un tramo de carril que se ha averiado, se corta o se quita ese carril y se sustituye por uno nuevo y se suelda a los preexistentes que son de distintas épocas. Por tanto, no hay nada que en este momento nos impida hablar de seguridad por el hecho de que haya tramos de vía que son los originales de la implantación de la línea. Y una reflexión general en cuanto a la terminología, porque entenderán ustedes que yo estoy tratando de hacer un esfuerzo explicativo en una materia que no es propiamente la mía. No soy ingeniero y entro en muchos detalles técnicos a partir de los conocimientos que me transmiten las personas que sí tienen esos conocimientos en mi ministerio, que son muchas y muy cualificadas.
Lo que no se puede es pedir intervenciones y explicaciones inmediatas de un ministro, intervenciones continuas, absoluta transparencia y que al mismo tiempo incluso no se puedan cometer errores en la terminología, en los datos, en las fechas. Y que se conviertan esa falta de precisión absoluta en la terminología o en la traducción de la terminología técnica a lo que la ciudadanía puede entender de manera coloquial, se convierta eso en una especie de falta inexcusable o se convierta eso en una especie de intento de ocultación. Ya lo último que me quedaba por oír es que dar muchos datos pues, es lo contrario de lo que yo creo que exige una situación como esta. Yo creo que es justo lo contrario. Los datos son importantes. Porque si en 16 entrevistas, 4 ruedas de prensa con esta que he dado, lo que se me puede reprochar, y hago un recopilatorio, es que he empleado el término extraño para definir el accidente. Yo no tengo culpa de las interpretaciones malintencionadas que alguien quiera hacer, pero extraño es. De hecho, hoy leía un informe de la CIAF del año 2016 en las que no se relataba en la historia ferroviaria española una rotura de carril que hubiera causado víctimas mortales. El informe está a su disposición, por tanto, extraño es en recta por la parte trasera. Nunca empleé el término con la intención de inducir que había habido sabotaje, como algunos pensaron. Nunca empleé ese término. Lo segundo, si es renovación completa o integral y no se han sustituido algunos elementos de la vía, me remito al argumento que acabo de aportar. Es una renovación integral con arreglo al propio contrato y a los propios contratos y al portal de contratación de Adif y a la propia definición ferroviaria que hacen de una renovación integral los técnicos. Y en segundo lugar, en cuanto a un error que tuve en una fecha relativa a una auscultación, yo dije en noviembre y era en septiembre, para evitar los errores en ese tipo de cosas, se repartió en la rueda de prensa un folleto con 12 hojas en las que venían fecha por fecha las auscultaciones. Puedo cometer un error, de hecho voy a cometer errores, pero, insisto, compatibilizar la transparencia absoluta con la perfección absoluta a la hora de comunicar es imposible. Si cometo algún error, les aseguro que no es de mala fe. No tengo el más mínimo interés en que aquí no se sepa la verdad. Todo lo contrario. Todo lo contrario, se lo debemos a las víctimas. Y no solo lo voy a demostrar con palabras, les aseguro que vamos a demostrar con hechos en el día a día y en el tiempo que quede por venir, que la mayor garantía que tienen las víctimas para que se sepa la verdad es este gobierno y en particular este ministro. Así que les quede a ustedes claro, nada que ocultar, nada que temer y, por supuesto, toda la verdad por delante. Si en algún momento cometo algún error, pediré disculpas, pero sean conscientes del esfuerzo comunicativo que estamos haciendo en una materia que cada vez se complica más. Ayer la soldadura, que si era de una dureza, que si era de otra. Se cogen los pliegos, se hace una interpretación sin contrastar, se publica y después hay que hacer un desmentido a partir de datos que no se han querido contrastar. Ese es nuestro trabajo. Vamos a estar en todo. Pues lo acaban de escuchar, insiste Óscar Puente en que no hay nada que ocultar, que seguirá dando explicaciones, que no hay ningún tipo de maldad en los errores que cometen. Aquí la duda está en que si los errores que cometen cuestan vidas, como las 45 o 46 víctimas mortales, quizás sí que esos errores no son un error menor. Miguel Ángel. Bien, en lo único en lo que estoy de acuerdo con este todavía ministro es en que ha dicho que él no es ingeniero. Efectivamente, él es tuitero, no tiene ningún otro conocimiento, a mi juicio, sobre esta materia. Este señor afirma que actúa con total transparencia y comparece mintiendo cada vez que se dirige a la población, intentando ocultar la responsabilidad del Gobierno en este accidente. En ese sentido, cuando estalló el caso Koldo, después Ábalos, y se nombra al señor Puente como ministro de ese nada menos que el ministerio con mayor gasto y mayor disposición económica del Estado, yo me preguntaba, a raíz de la auditoría que él hizo o dice que hizo, si realmente todas las empresas involucradas con Koldo y con Ábalos mantenían los contratos y seguían trabajando para la Administración.
Parece ser que sí, porque la UTE, con relaciones y con dinero pagado a Koldo, en la época del señor Puente, siguió trabajando como si nada hubiera pasado en la ejecución precisamente de las obras del tramo que ha sido objeto del accidente. El ministro ha dicho que eran las empresas, la crema innata de las empresas, claro. Las tres de arriba sí, las de abajo, ¿era la crema innata también? Y hay otra cuestión que también, a mi juicio, es muy relevante. Ya empieza a escudarse el ministro en los técnicos, hace referencia a los escalafones inferiores o por debajo del ministro o de sus amigos políticos. Evidentemente que esos técnicos van a tener que dar muchas explicaciones, porque esos técnicos han certificado, han homologado, han dado validez a esas obras que ahora parece ser que primero están ejecutadas por empresas que pagaban dinero a miembros del Partido Socialista. Y dos, parece ser que se actuó y que se ejecutaron las obras con materiales que no correspondían, que no eran los mejores materiales para realizar dichas obras. Y tres, ¿qué control, como hemos comentado anteriormente, puede realizar alguien que recibe dinero corrupto respecto de la ejecución de unas obras? Con Koldo por detrás, ¿qué control efectivo tenían esas empresas? Y ya para acabar, me parece sorprendente el silencio de las empresas que han ejecutado esas obras e incluso diría que de los técnicos. En lugar de dejar hablar a este señor, ¿por qué no se sientan los técnicos y dan las explicaciones? Bueno, para empezar, porque han firmado un contrato de confidencialidad. Ese es un problema que ya se ha cubierto el Ministerio de hacerlo. Claro. Pero una de las preguntas que podríamos hacer, ese empalme, ¿qué empresa concretamente de la UTE lo ha hecho? Habría que preguntárselo, porque a lo mejor es la de Koldo o a lo mejor es OHL, que es una buena empresa. Pero fíjate, es igual, que no es lo mismo. Pero es igual porque la UTE, es decir, lo que es poco probable, presuntamente, es que una de las empresas estuviera pagando a Koldo y se presenten una UTE con otras y que las demás no tengan nada que saber respecto del tema. Se presenta la UTE. No, que no tengan nada que saber, vamos a ver, algo intuyen. Porque en un momento determinado dicen, mira, vamos a hacer esta obra, te la vas a llevar, porque seguramente eres la mejor, pero oye, me incluyes también en la UTE a esa otra empresa con el 5%, no hace falta nada. Eso, por desgracia, es bastante común, por desgracia. Con lo cual quiere decir que esa empresa puede tener dos actuaciones, o realmente tener una cierta importancia y haber hecho ellos los empalmes, o simplemente no hacer nada y cobrar, que algunas UTE son así, no digamos en Navarra. Sí, vamos a ver, yo que voy a huir o voy a rehuir el debate técnico. Yo no soy ingeniero de caminos, no me voy a meter en un asunto que desconozco. Parece claro que el error que viene de una mala soldadura y tal, no sé qué, pero no quiero hablar de eso. Sí me interesa destacar que el presidente de la CIAP, organismo, por cierto, dependiente del gobierno, porque la autoridad que estaba prevista aprobada en el Congreso de los Diputados todavía no se ha implantado porque el estatuto no estaba listo y la legislación es de 2024, que la fractura de la vía en Adamuz fue anterior al paso del tren de Lillo, era anterior al paso del tren. La gran pregunta es si se podía haber evitado el accidente, que todos sabemos los estragos que ha costado, y si se podía haber evitado, ¿por qué no se hizo, ¿no? Digo una cosa, el mantenimiento no corta cintas de inauguración, ni sale en los periódicos, por lo tanto es un gobierno dedicado a la propaganda y dedicado al relato y a la fanfarria, ¿no? de fanfarrones de feria. Bueno, pues no cayeron en fin, si hubiesen estudiado seriamente esta cuestión, cosa que no hicieron, y no se dieron cuenta, no quisieron darse cuenta que el tráfico se estaba expandiendo por la liberalización a unos niveles brutales, 40 millones de pasajeros el año pasado, y se invertían 3 veces menos que se invertía en el tren en los trenes de alta velocidad hace 17 años.
años, ¿no?, en mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, también las infraestructuras se estaban desgastando y estaban envejecidas. ¿Por qué no se atendieron las quejas de los maquinistas y de los viajeros, ¿no? La dejadez del gobierno, ¿no?, está claro. Y ahora sí. ¿Qué? Y ahora sí. Y ahora sí. No se hizo. ¿Por qué se hizo tarde la licitación para tener la revisión ultrasónica de los aparatos de la red de alta velocidad y que no han sido adjudicados? El contrato se estaban dedicando a otras cosas. Claro, exacto. ¿Por qué Transportes encargó la soldadura de Adamut? Por cierto, es manual o eléctrica, ¿no?, el fallo, a Redalsa, a un alto cargo que en su momento, amigo de Pepiño Blanco, estuvo también ya en la tragedia de Angrois, ¿no? Es decir, Redalsa, el 52% es Adif, y la gente que está en el sector dice que tiene un monopolio, que no dejan entrar a competidores y no invierten en soldadura eléctrica. Bien. El gasto de Adif en mantenimiento por kilómetro de alta velocidad es el mismo que en el 2013. El esfuerzo de conservación de estas vías crece la mitad de lo que suben los pasajeros. Y hay 668 kilómetros nuevos y 1.500 en perspectiva. El balastro, que es otra de las cuestiones que se ha hablado, va entre las traviesas y da estabilidad a la vía, por lo visto, ¿no? Y esto, si se hubiese que trabajado con piedras a lo mejor de mejor calidad, esto no hubiese ocurrido. Pero se le da Áridos Anfersa, que contrató a Patricia Uriz, la esposa de Koldo, a su vez consejero de Renfe, obviamente para obtener adjudicaciones. Toda esta secuencia de actos lo que indica es que no fue un accidente, que fue la consecuencia mecánica de una cadena de incompetencias y corrupciones que dieron prioridad a la propaganda y al relato, a los tuits de Óscar Puente, frente a sus intereses particulares y clientelares que frente a la profesionalidad, el servicio público y la integridad. No se trata de una cadena de infortunios, sino de una secuencia de irresponsabilidades no depuradas, un relato sin responsables, ¿no? Y aquí podemos entrar en el campo de las responsabilidades políticas, ¿no? Porque el presidente del gobierno va a ir el día 11 al Parlamento. El señor Sánchez dice que asume toda la responsabilidad, lo cual no sabemos qué es esto, es otro sintagma, es otra frase vacía, un significante hueco y güero. Y si no se sustentan las responsabilidades a través de la dimisión, ¿de qué estamos hablando? Es decir, si no hay dimisiones después de esto, pues ¿de qué estamos hablando? Pues estamos hablando exclusivamente de, como siempre, están buscando la coartada para eludir su responsabilidad. Responsabilidad y Sánchez son términos absolutamente refractarios. No tienen conciencia ética ni democrática. Utilizan siempre el engaño, un engaño más, y viven de la estafa premeditada, ¿no? Mal uso del dinero público. ¿En qué se gastan 330.000 millones que el año pasado ha recaudado Hacienda Pública de todos los españoles, ¿no? ¿En qué se lo gastan? Corrupción, incompetencia, relato, clientelismo, pero no velan por la seguridad de todos, ¿no? Se han cargado la alta velocidad, ahora los trenes van todos a baja velocidad. Da igual que roben, que sean unos incompetentes, que no haya presupuestos, que es una también de las causas importantes de que se haya producido esto. Se han apoderado del Estado, se lo entregan después a los enemigos de España, lo descuartizan y se lo entregan a los que son cómplices en la tarea de destruir España. Ni apagones, ni corrupciones de día y noche, ni trenes, ni danas, ni rodalís. Nadie da un paso democrático para intentar desalojarles y no tienen vergüenza. Un Óscar Puente que, por cierto, comparecerá este mismo jueves en el Senado a petición de los populares y que también ha querido mandar un mensaje de tranquilidad, asegurando que el tren en nuestro país es uno de los medios más seguros, pero que, al igual que ocurre en la aviación, también hay accidentes en el sector ferroviario. Nos vamos a ir a la última pausa publicitaria y a la vuelta seguimos hablando de esto y de mucho más. Perdona. Comprobar los niveles de glucosa en sangre es fundamental para mantener una buena salud, pero también es incómodo y doloroso. A partir de ahora, si eres diabético de tipo 2 o prediabético o necesitas controlar tus niveles de azúcar, puedes decir adiós a los molestos pinchazos en el dedo y las extracciones de sangre. Con los innovadores glucómetros sin pinchazo de Protege tu Vida, este proceso es mucho más sencillo y cómodo. Tan solo introduciendo un dedo en una pinza y con un sistema de infrarrojos podemos obtener el resultado en pocos segundos gracias a este dispositivo único
único en todo el mundo. Adolfo Albistur es promotor del proyecto Protege tu Vida. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Natalia. Es imprescindible mantener el control del azúcar en sangre. Eso es. Además, fíjate, siempre hablamos de qué es lo que hace mal el tener el azúcar en los rangos no adecuados, ¿no? Sabemos que es una calcificación de las arterias y de las venas, claro. Eso hace que las venas se hagan más estrechitas y las arterias y que además se endurezcan, ¿no? Con lo cual es más complicado, es como una tubería que la estrechas y la endureces, ¿no? Hablamos siempre que es el riñón, uno de los órganos afectados, la vista y el corazón. Pero hay otra afectación, que es lo que se llama la neuropatía, que mucha gente que dice, ¿cómo puede ser que un diabético pierda sensibilidad, por ejemplo en los pies, ¿no? Sobre todo los diabéticos tipo 2, que luego lleva amputaciones, que pierda la sensibilidad y a su vez le duela, ¿no? El pie, ¿no? Por la noche les duele mucho. Pues es por lo siguiente, lo que ocurre es que lo que hace ese azúcar alto es que se carga la mielina, ¿no? Que es, digamos, los neurotransmisores que tiene lo que es el sistema nervioso, ¿no? Entonces, claro, se ha cargado los nervios, pero por otro lado hay nervios que no. Entonces, hay una locura ahí, ¿no? Entonces, por un lado, tú no sientes, es decir, un diabético que tiene neuropatía no siente un pinchazo en un pie, por ejemplo, por eso hay veces que se hacen heridas y no se dan cuenta, se ulceran porque luego no tiene buena circulación, pero sin embargo por la noche le duele mucho porque el nervio está como lanzando mensajes de dolor cuando no hay dolor, ¿no? Además es un dolor pulsante, muy desagradable y bueno, que realmente no te deja ni dormir. Así que por eso, para que no nos ocurran todas estas cosas, lo primero que tenemos que tener es bien controlada la glucosa y para ello tenemos que saber la que tenemos. Así que aquí tenemos el glucómetro, que ahora sí que no hay excusas para no medirme el azúcar porque es un rollo pincharme, porque me duele, porque se me genera callo. Aquí no. Tú te colocas tu glucómetro, le das un botoncito, 3 segundos, tienes tu móvil, una aplicación y ves la glucosa que tienes. De esta manera vas a poder verla en diferentes momentos, ya que es muy sencillo y no tiene dolor ninguno, y vamos a poder ir viendo cómo nuestro cuerpo reacciona en determinados momentos del día. A veces cuando comemos nos sube demasiado, hay que dar un paseíto, a veces nos levantamos con la glucosa alta o baja, así que lo más importante es controlarla. Una glucemia bien controlada no da ningún problema, mal controlada, muchísimos problemas, además graves e irreversibles. Y para hacernos con uno de estos glucómetros sin pinchazo, ¿cómo lo podemos hacer? Pues yo os invito a que llaméis a este teléfono, estamos encantadísimos de atenderos, es un teléfono completamente gratuito, decid que nos habéis visto aquí en Dando Caña y en el Toro Televisión porque vais a tener un buen descuento, 973-0101, repito, 973-0101. Pues Adolfo, como siempre, muchísimas gracias. Gracias a ti, Natalia. Y nosotros seguimos hablando de Adamuz, pero vamos a hablar de ese funeral. Ya saben, ayer les contábamos que el funeral de Estado programado para el próximo sábado 31 de enero había sido cancelado. Pues bien, los reyes Felipe y Leticia asistirán este jueves 29 de enero a la misa funeral que la diócesis de Huelva celebra por las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en Adamuz, después de que se haya aplazado, como decíamos, ese homenaje de Estado. El acto tendrá lugar a las 6 de la tarde en el Palacio de Deportes de Carolina Marín y será oficiado por el Obispado de Huelva en memoria de esas 45 víctimas del trágico accidente. Y la última hora pasa porque desde el Gobierno han confirmado la presencia de María Jesús Montero, que sí que estará en esa misa funeral que se celebrará en Huelva. ¿Qué os parece esta noticia? Como decíamos ayer, contábamos que el funeral de Estado se había suspendido, entre otros motivos, no el oficial, sino el que todo el mundo comentaba era por la presencia de políticos, no querían que estuviesen políticos, sin embargo ahora la presencia de los reyes el próximo jueves hace que el Gobierno envíe a María Jesús Montero en esa cita. Sí, bueno, es lo que pasa. Siempre que va el rey, los republicanos supuestos salen corriendo para estar en la foto. Eso es una desgracia que se da desde hace mucho tiempo. Y bueno, el otro día vimos a la señora Montero casi empujar a alguien para ponerse al lado del rey en la fotografía, ¿no? Es lo que quieren, es que esa imagen, es que no son incapaces de hacer nada que no lleve una imagen pegada, ¿no? Y luego, bueno, pues habrá que tener muy claro que una cosa es un funeral y otra cosa es un homenaje. Esa señora que va allí, ¿qué pinta en lo que es un funeral? No pinta absolutamente nada. Le da exactamente igual lo que se está pidiendo allí. Y bueno, pues si somos un gobierno, un Estado aconfesional, pues que no vaya, si no pasa nada, si no la van a echar de menos. Yo es que después de ver el lamentable espectáculo que dio esta señora en días anteriores, me da la sensación de que va a agarrarse al brazo del rey y va a desplazar incluso a Leticia
para que no le abucheen los vecinos y los familiares. Yo creo que los familiares saben muy bien en quién está la responsabilidad y, sobre todo, a qué viene la señora Montero a este acto. Por tanto, va a escudarse, vamos, que no se va a separar del rey. Es decir, va a estar al ladito y diría que si fuera por ella, entre el rey y la reina. Seguro, porque es que es así. Sí, yo solamente una cosa que me parece lamentable, coger como escudo el prestigio de la familia real y cobijarse un gobierno absolutamente desacreditado y que además que las víctimas han dicho claramente que no quieren autoridades políticas en el acto, ¿no? Es decir, quieren vivir su dolor con recogimiento y dentro además, porque también se quiso hacer un funeral entre comillas laico, que dentro del marco del confort espiritual que puede brindar la Iglesia. Estamos hablando de una cuestión que no ha sido un accidente, ¿no? Que no ha sido un accidente, es un tema que tiene responsabilidades políticas muy claras y que se podía haber evitado, como hemos estado viendo a lo largo del programa, y gente pues que con absoluta legitimidad, porque ellos han puesto a los muertos. O sea, que ha habido una familia que ha perdido a 4 miembros de su familia, gente que ha perdido hermanos, que ha perdido hijos, que ha perdido tal, pues que no quiere que vayan los políticos y nada, y se presenta la señora la señora Montero, que precisamente no es la persona con el mejor, digamos, currículum, con la mayor simpatía de este gobierno, si hay algún gobierno que pueda parecer simpático, ¿no? Y ya está, y simplemente es valerse del prestigio de los reyes para estar ahí cuando la gente no quiere que estén. La gente quiere que estén fuera del gobierno y desde luego fuera de un funeral donde ha muerto gente inocente que se podía haber evitado que hubiese muerto. Efectivamente, como bien decías, Arturo, los familiares ya han hablado y no quieren a ningún político, no quieren a María Jesús Montero, no quieren a Pedro Sánchez, no quieren a Óscar Puente, porque se trata de una misa en la que dar respeto, en la que dar apoyo a todas esas 45 víctimas mortales del accidente de Adamuz. Cambiamos completamente de tema, se une a la mesa Gabriel Serrano para hablarnos. Calificábamos esa máquina del fango socialista, pero lo vamos a personalizar en una persona concretamente. Muy buenas tardes, Natalia. Sí, vamos a adentrarnos en un mundo que a lo mejor al PSOE no le hace mucha gracia, esa máquina del fango, esta bulosfera, que a lo mejor vemos como que el PSOE está vendiendo una cosa, pero desde la propia sede, desde su propia casa, es donde se está maquinando todo esto. Vamos a ver el perfil de una cuenta de X, que es fanático sticker, que es Chemi RZ Fan, que es como fan del Real Club Deportivo Zaragoza. Pues estamos viendo cómo pues en este perfil dice que es un fiel seguidor de Zaragoza, muy noble, muy heroica, muy leal, muy benéfica, siempre heroica e inmortal. Real Zaragoza Fighters, además estamos viendo cómo esta persona es fanático, no solo de equipo de fútbol, sino de los propios ultras, y está metido en todos los meollos, peleas contra equipos rivales, y dice en el Fondo Norte Rural Boys, pues este equipo ultra. Pues muy bien, esta es una cuenta que ahora mismo tiene el candado, es privada, no se pueden ver los propios tweets, pero El Mundo ha hecho una investigación, el periódico, y vamos a ver que cómo esta cuenta, ¿quién la dirige? Pues vemos uno de los ejemplos, ¿vale? En uno de los tweets de Wall Street Wolverine dice: Sánchez ante los periodistas, pero ¿cuántas veces me habéis preguntado por esto? Y él contesta en tono jocoso: cuando te consume la farlopa, alegando que, bueno, pues Sánchez a lo mejor es consumidor de sustancias estupefacientes. Otro ejemplo, ¿vale? Vemos un tuit del grupo de Núcleo Nacional, que hablando pues de que hacen temblar la democracia, ¿no? Y esta cuenta retuitea: no queremos la caída del gobierno, queremos la destrucción del sistema, la eliminación de su democracia y una España social y nacional. Pues bien, esta cuenta privada de Chemi RZ Fan, este ultra que está llamando, insultando a Sánchez, es concejal del Partido Socialista en La Zaida, en el pueblo de Pilar Alegría. Vaya sorpresa, no se podía saber cómo la máquina del fango está jugando desde el propio Aragón. Hay que recordar, tenemos estas elecciones muy cercanas, y cómo se podía saber, cómo se les ocurre hablar de la bulosfera, de la fachosfera, de las máquinas del fango cuando trabajan en su propia casa, en este caso en La Zaida, que además Pilar Alegría. No sé si ustedes en casa o aquí en mesa habéis visto Pilar Alegría alguna reacción de esto, criticando o pidiendo el cese. Pues no se preocupen, que no la van a encontrar. Vamos a ver más ejemplos de cómo esta cuenta de X hace alusiones tanto al gobierno o comentando pues diferentes situaciones. Aquí habla, dice: acaban de llegar los Reyes Magos a casa y no veo al negro por ningún lado. Aparece una foto de Hitler, de Franco y de Mussolini. El PSOE
está a favor de la inmigración, quiere regularizar a medio millón de personas, y como un concejal, alguien que trabaja en el equipo de la Zaida, alguien que trabaja para el gobierno, puede poner estos propios tuits. Luego, rebajan de 10 a 2 años la condena a un nigeriano de 48 años por agredir sexualmente a su hija de 11 en Mallorca. Dice, no quiero a nadie con estas culturas en nuestro país, lo que nuestros padres y madres nos han enseñado durante años, respetar a las mujeres, cuidar a los niños, para estas culturas es basura, está siendo vejado por ellos. Son simios, les dice que le gusta comer, pues bueno, en este caso un ataque sexual a una menor es su único objetivo. ¿Cómo puede ser que alguien trabaje para el Partido Socialista? ¿Y cómo puede ser que el propio Partido Socialista no haya dicho nada ante estos hechos? El propio Azcón, candidato del Partido Popular a las elecciones de Aragón, ha dicho que le resulta muy extraño que Pilar Alegría no sepa lo que sucede en el PSOE de su propio pueblo, no sabía que tiene allí un concejal que en redes expresa abiertamente una ideología nazi y racista. Es lo que ha dicho Azcón. Y El Mundo, Crónica, apartado que tiene el propio periódico, el propio medio de comunicación, se ha acercado al pueblo de Pilar Alegría para intentar hablar con él y pues que diga un poco por qué es esto, esta cuenta, cómo la han pillado. Pues vamos a ver unas de las reacciones que él mismo dice. Dice que me animé a ser concejal porque creo que los pueblos están perdidos y la gente joven ha de dar un paso adelante. La política en el pueblo es muy sacrificada, no se cobra, cosa que veo bien, y requiere gran parte de tu tiempo. Mucho de ese tiempo lo ha pasado en las redes sociales de X. Igual también trabaja en el equipo de gobierno de Óscar Puente, Natalia. ¿No? Habrá que investigarlo también. Dice, en determinados aspectos puedo ser raro por mi tendencia política, pero si ves a las personas que están en las listas del PSOE de la Zaida, sabes que son lo mejor para el pueblo y quienes mejor pueden representar al municipio. Luego alega también que lo de las redes es más ideológico que ejecutivo. Echando un poco balones fuera, dice, tengo una corriente política opuesta al partido al que represento, pero nunca le he hecho daño. Puede que sea extremista, pero no soy racista. Sinceramente creo que la inmigración es el desarrollo de este país. Tanto en los pueblos como en las ciudades hace falta gente para trabajar. Y luego dice que nunca ha querido prosperar en la política, le entra tristeza solo de pensar que ahora que ha trascendido, refiriéndose a esta cuenta de X, voy a perjudicar a gente del pueblo a la que quiero. Pues bien, estamos viendo como este propio concejal del PSOE, del pueblo de Pilar Alegría, que se llama José Miguel Borderas, pues trabaja a tiempo parcial en el ayuntamiento del pueblo y luego, por detrás, como la bulosfera, la fachosfera, la máquina del fango, pues trabaja para el servicio de otros. No sabemos si el Partido Socialista va a hablar de esta situación, va a cesar de su cargo a este concejal. Veremos lo que ocurre, pero que igual la máquina del fango se empieza a crear desde Ferraz. Pero este concejal socialista tampoco se arrepiente, ¿no?, de esos comentarios en esa entrevista. Dice, me da pena que la gente del pueblo sepa y ahora ha trascendido mi propia cuenta de X. Y que tiene pero unas ideas estoy diferentes. Conforme con todo lo que he dicho antes y está publicado. Tiene unas ideas diferentes a lo que defiende como concejal del Partido Socialista. Es que él dice que es su perfil ideológico, ¿no? Había que preguntarse, ¿es una excepción en el Partido Socialista? ¿No hay más socialistas que piensen así? No solamente que piensen, habrá más gente que lo haga, que está haciendo algo. Así. Bueno, aunque no lo haga, porque es un poco la cobardía de las redes, ¿no? El anonimato de las redes pues puede dar lugar a esto, que hay gente se atreva a decir sin darse a conocer cosas que en un grupo de amigos o del partido no se atreva, ¿no? Pero lo que es cierto es que yo sospecho que esta actitud racista, esta actitud antidemocrática y demás, no sea una excepción en el PSOE. Nos creemos que, además, como claro, nos quieren convencer que el PSOE, bueno, el sanchismo es el progresismo, es que lo demás somos todos fachas, evidentemente. Pues claro, llega un momento que alguien habla así. ¿Eso cómo puede ser socialista? Es que hay que ver un poco lo que es socialista, lo que es ser socialista o lo que ha sido durante el siglo. Totalmente de acuerdo. Todos recordamos a Ábalos decir que soy feminista porque soy socialista. Sí, porque y el hombre andaba con prostitutas todo el día. Es decir... Es que de todas maneras yo pienso que había que regalarles un diccionario a todos estos, claro. Porque yo pienso que no saben lo que significan cada una de las palabras, ¿no? No saben lo que significa ni tan siquiera ser socialista, y lo han demostrado en los 8 últimos años, ¿no?
sea bueno o sea malo. Va siempre con la democracia en mayúsculas en la frente, de que somos todos democracia, nosotros somos los que velamos por las mujeres, velamos por los derechos sociales, velamos para que la ciudadanía tenga pan todos los días encima de la mesa, pero luego se está viendo cómo, en el caso de las mujeres, podemos hablar de las pulseras también, podemos hablar de todo lo que ocurría en el caso Coldo, todos los personajes que estaban en este meollo, ¿no? De cómo se lucraban con dinero, hay que ver público o no, las fiestas. Y podemos hablar de una cosa más relevante, con independencia de que todo lo anterior sea importante. Y tenemos un partido que dice que es demócrata, con su jefe diciendo que pasa olímpicamente del Parlamento, que puede legislar sin el Parlamento, que hay unas sentencias del Tribunal Constitucional diciendo que ha hecho 2 medidas que nos ha encerrado en nuestras casas, y ni tan siquiera pide perdón, que ataca a la prensa constantemente, que ataca al Partido Judicial. A eso se le llama dictadura en muchos sitios de este mundo. Eso son los demócratas. Por enmarcarlo en un contexto electoral, hoy mismo, esta mañana, aparecía en algún medio de comunicación, de Objective concretamente, sondeos internos del PSOE en Aragón, que están dando ya el segundo puesto en las capitales de Zaragoza y Teruel a Vox por delante del PSOE. Es decir, que yo creo que deben estar, con todas las cosas que están pasando, lo del accidente ferroviario, vamos, que no es un accidente, es una cosa que se podía indudablemente haber evitado y que donde ha habido indudablemente incompetencia política y corrupciones, etcétera. Y luego también esta medida que han sacado hoy de las regularizaciones, ¿no? de 500.000, ni más ni menos 500.000 personas, vamos, es decir, darles el permiso de residencia. Yo creo que la gente está verdaderamente harta, hay un malestar social brutal y el voto de protesta y el voto de rechazo está ahí. Yo creo que se puede producir en cualquier momento una rebelión cívica, ¿no? Pues Gabriel, como siempre, muchísimas gracias por traernos. Me voy con la democracia a noticias. otro lado. Qué falta hace. Vamos a hablar nosotros precisamente de Jorge Azcón y de Pilar Alegría, porque ya saben, ayer la Televisión Autonómica de Aragón ofreció ese debate a 2, aunque mañana será la cita en la que los 8 candidatos a la presidencia de Aragón se vean las caras. Estas son tan solo algunas de las pinceladas que nos dejaron ese enfrentamiento entre el Partido Popular y el Partido Socialista en Aragón. El Aragón que yo quiero construir es un Aragón del que nos sentimos orgullosos. Un Aragón que está pensado para todos los aragoneses, para los que viven en el campo y para los que viven en las ciudades. Por eso es por lo que te pido la confianza el próximo 8 de febrero. Y de construir un Aragón con más derechos para todos y para todas. Ustedes tendrán 2 modelos, el modelo de las derechas o el modelo de los derechos, que es el que yo represento. Ustedes deciden. Escuchábamos parte de sus alegatos finales de este debate, pero nos dejaron varios rifirrafes, varios momentos tensos entre Jorge Azcón y Pilar Alegría. Lo que yo no quiero es que quien se ha encargado de gestionar la energía y el resultado ha sido un apagón, o quien se ha encargado de gestionar las infraestructuras ferroviarias en nuestro país y, por desgracia, el resultado lo estamos viendo día a día, se encargue de la sanidad de los aragoneses, se encargue de la educación de los aragoneses. Que siempre pone a los aragoneses por delante, que su propósito es defender a todos los aragoneses. Aproveche la oportunidad y dígale a sus diputados que voten a favor de esa revalorización de las pensiones. ¿Sabe cuál es la realidad, señora Alegría? Esta. La nueva financiación ignora la despoblación de Aragón mientras prima a Cataluña. Pues un titular rápido sobre este primer debate, no sé si pudisteis verlo o no, pero bueno, la tónica de los últimos días, el enfrentamiento dialéctico entre ambos. Bueno, yo siempre he dicho que en el Consejo de Ministros nunca se había mentido con tanta alegría que cuando estaba esta señora, ¿no? Pues evidentemente está haciendo exactamente lo mismo en Aragón, mentir a los aragoneses, y bueno, ha presentado como una opción que no se va a votar a las pensiones, no se va a votar a un decreto en el que además de las pensiones se meten muchas cosas más que son impresentables. Miguel Ángel, un titular. Yo el titular sería que dialéctica y Pilar Alegría son incompatibles. Es decir, esta señora no sabe, a mi juicio, y con todo respeto, ni expresarse correctamente en español. ¿Y Arturo? Sí, el debate no se corresponde con la realidad y explico, ¿no? Es decir, ahora mismo, desde el punto de vista sociológico, indudablemente el debate que pueda haber entre
entre Azcón y Pilar Alegría, entre PP y PSOE, está incompleto porque hay otros partidos que están emergiendo en Aragón y que deben tener bueno, pues, algún tipo de audiencia, ¿no? Me parece que va a haber un debate a 8 que va a diluir mucho las propuestas, ¿no? Porque no es lo mismo la fuerza que pueda tener en este momento Vox con no sé, con Izquierda Unida, que a lo mejor con suerte saca un diputado, o con Podemos, que está ahí, que no llega al 3%, Aragón existe, la CHA, que es ¿cómo se llama?, la Xunta Aragonesista, etcétera. Me parece que es, en fin, un debate absolutamente desde el punto de desequilibrado, ¿no? Y quizá, bueno, este debate pues es un debate precursor de un cierto bipartidismo que está ya un poco de modé, ¿no? Hacía 11 años que no había un enfrentamiento dialéctico, un debate entre Partido Popular y Partido Socialista cara a cara en Aragón, y como decías, Arturo, mañana será ese debate a 8. Veremos a ver todo lo que da de sí, veremos a ver esa actualidad política por dónde pasa, pero bueno, este tipo de enfrentamientos siempre es bueno para la ciudadanía en este tramo final de la campaña electoral. Precisamente empezábamos el programa hablando del Congreso de los Diputados, de ese decreto ómnibus que se está debatiendo, que se votará a partir de las 5 de la tarde. Volvemos a conectar con redacción, con Alba Sánchez, para contarnos la última hora, por dónde pasa. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Así es, el pleno comenzaba prácticamente con la bancada del PSOE vacía, solo Félix Bolaños. Además ha sido el ministro el primero en intervenir y ha querido recalcar que si estos decretos no salen adelante, quienes hayan votado en contra deberán de dar explicaciones a los ciudadanos de por qué sus vidas no van a mejorar. Grupo Mixto, BNG, PNV y Podemos han criticado duramente la falta de acuerdos que acompaña la legislatura de Pedro Sánchez desde hace meses. Posteriormente ha intervenido Junts, ese voto crucial del pleno extraordinario del Congreso, donde Míriam Nogueras, la portavoz del partido, ha dejado muy claro que no van a continuar permitiendo que los catalanes reciban servicios de tercera pagando impuestos de primera. Y además ha querido adelantar, nos ha adelantado, que solo votarán a las pensiones, solo votarán que sí a esa revalorización de las pensiones si el Gobierno deja de sucumbir a los impagos y la ocupación de las viviendas y la ocupación que están sufriendo las familias en Cataluña. De momento, además, lo único que podemos adelantar es que el Congreso votará esta tarde esos decretos que parece que no van a continuar, que no van a salir adelante, pero no será ninguna novedad, como ya hemos visto anteriormente con esos presupuestos generales del Estado o las comunidades autónomas y su financiación. Alba, muchísimas gracias. Como les decíamos, la votación será a partir de las 5 de la tarde. Todo hace indicar que no saldrá adelante por los votos en contra, entre otros, del Partido Popular, de Junts y de Vox. Mañana les ampliaremos toda esta información, les contaremos todo lo que ha dado de sí esta sesión extraordinaria en el Congreso de los Diputados. Gracias por acompañarnos un día más, gracias a la mesa, y yo les veo mañana, como siempre, a partir de las 12 del mediodía. Hasta mañana.